Humanos reales reacciona al Ragnarok capítulo 6 y 7. Lubu vs Thor parte final. Capítulo 6. Por segunda vez en toda la historia, el Internet, la conexión que conectaba a cientos de personas de todo el mundo, con millones de usuarios usándola a cada momento, cayó otra vez. Miles de millones se habían conectado al mismo tiempo en un segundo, saturando la red nuevamente, y colapsando por unos cuantos minutos antes de volver. ¿Cuál era la razón? Dentro de un streaming de un creador de contenido, el cual estaba teorizando en vivo, una gran pizarra estaba detrás de su espalda, y en ella había cientos de nombres escritos. Por lo cual creo, que, Louis Kir, aunque fue llamado el hombre más fuerte de la historia, bien podría encajar en el Ragnarok, y bien podría entrar en la lista el samurái que nunca ha perdido, Saito Benkei. Mientras el hombre explicaba a cada uno de los nombres nombrados, un debate se hacía en el chat de la transmisión. ¿Louis Kir el más fuerte? Eso es sacrilegio. Lubu tiene ese título, si no, él no sería el rival del nórdico más fuerte, Thor el berserker del trueno. Mucho texto, sí, no importa, quisiera ver al rey Arturo, debe ser tan guapo, Kiiliaa. ¿Alguien puede silenciarla? ¿El rey Arturo no era alguien ficticio? También lo eran los dioses, y mira, Zeus es un viejo pervertido. ¿Desde cuándo Zeus no es un pervertido? De todas formas, ¿quién es Saito Benkei? Sai Musashi Benkei, popularmente llamado Benkei, fue un sheik que estuvo a las órdenes del samurái Minamoto no Yoshitsune. Es generalmente presentado como un hombre de gran estatura, muy fuerte y leal, y es uno de los personajes favoritos del folclore japonés. ¿Lo buscaste en Google, no? Mucho texto San Google, todo lo sabe. Joder, quiero ver a varios héroes estar en la arena. Carlos Magno, Romulus, Qin Liang Yu, Thorfinn Karlsefni, Espartaco, Leónidas, sí, sería genial ver a las grandes leyendas peleando contra un dios, ¿solo héroes? Amigo, estás loco. No necesitamos héroes para nuestra supervivencia, no importa quién sea, reyes o tiranos, buenos o malos, asesinos, cretinos, inhumanos, monstruos, solo imagina las posibilidades. ¿Quiénes podrían ser los 12 humanos restantes? Quisiera que apareciera el asesino del zodíaco peleando contra un dios como Loki. Me llamas loco, y tú propones a un asesino, ¿qué es lo que hará? Engañar a un dios y a todos en la arena, tal vez atravesar su piel divina con un cuchillo, o jugar con los sentimientos de alguno. Sería aplastado al momento de salir, él no tiene fuerza, agilidad o dureza como un espartano o vikingo. De todas partes, de cada aplicación que podía transmitir un mensaje, desde las redes sociales más viejas y nuevas, cientos de teorías comenzaban a salir, desde quiénes serían los dioses que pelearían hasta los humanos que posiblemente serían los últimos 13. Todos los países sintieron un gran peso encima de ellos, muchos buscaron el reconocimiento de los demás, ya sea desde lo comercial hasta lo social, sin importar qué. Muchos querían crecer como lo hacían las grandes potencias, y esto, los Einherjar, los humanos más fuertes de toda la historia, era algo increíble. Tribus alejadas y olvidadas por el tiempo esperaron con ansias el ver algún guerrero suyo, ignorando totalmente que la mayoría de las personas del mundo no los conocieran, pero eso no importaba, lo único importante era que fueran fuertes. Países como México esperaban ver a alguno de sus más grandes héroes como Emiliano Zapata, Canadá incluso propuso a un mago el único hombre que venció al gran Houdini, Dai Bernhorn, Argentina esperaba con ansias el poder alguno de ellos estar ahí en la arena, no era muy mencionado pero ahora tomaba fuerza el nombre Benjamín Solaris. Otros países apostaban por peleadores experimentados en algún arte marcial, Panamá creía firmemente ver algún gran boxeador en la arena, uno de los favoritos era Roberto Durán. España por su parte, apostaba mucho a uno de sus más grandes conquistadores, infame por someter culturas, Francisco Pizarro. India esperaba por lo menos ver una gran pelea con algunos de sus más grandes héroes como Karna. China no tenía nada que decir, ellos eran los primeros en el matadero, Lubu Usen no lo hacía nada mal y eso era suficiente para ellos por el momento. ¿Podría ser que él pudiera intervenir también? Un cura veía el cielo, las nubes estaban despejadas y el sol irradiaba con calidez. En algún momento pudiera ser que apareciera, no importa cuándo, incluso si peleaba por ellos o en contra, sabía que tenía que aparecer, una de las más grandes y conocidas figuras históricas de todos los tiempos. Los que creían y no lo conocían, habían visto y oído hablar de él, puede que tal vez, solo tal vez, él interviniera. La humanidad tenía muchos guerreros para elegir, 7 millones de años de evolución, 7 millones de años en donde hombres y mujeres se volvieron leyendas, aunque estaban en las cuerdas flojas, habían cientos
cientos de guerreros que estarían dispuestos a pelear por la humanidad, incluso los villanos de la historia también lo harían, no había nada esta vez que los pusiera en contra, ahora solo importaba su supervivencia. Sin importar cómo y de qué formas lo hicieran, lo único importante era sobrevivir. Inmensas ráfagas de aire chocaban con la arena, las prendas de muchos de los espectadores tanto humanos como dioses se movían con fuerza, aun cuando una gran barrera los aislaba del verdadero poder destructivo de ambos peleadores, el choque de armas de ellos dos, era tan grande que incluso penetraba una barrera hecha por el mismo Odín. Con una mirada curiosa y con la boca semiabierta, Heir miraba asombrada la lista de peleadores en el móvil de su hermana. Estos son, los campeones de la humanidad, los Einerger. Mientras las valquirias veían la lista de los peleadores, algo similar pasaba en las gradas divinas. Hermes tenía a su vez un móvil que contenía la misma lista de peleadores, acercándolo al rostro de Zeus, quien la vio de reojo. Lord Zeus, su lista de participantes ya ha sido decidida. Oh, a ver, vio detenidamente cada nombre que aparecía en el móvil. Sus ojos por primera vez en todo el combate cambiaron, ya no se veían desprovisto de sus globos oculares, su iris resplandeció en un color dorado mientras su pupila se deformaba, una extraña y aterradora sonrisa apareció en su rostro. Fíjate en eso. Ufuzu, su total atención se desvió a un solo nombre que estaba en la lista. Sería algo divertido sin duda si ambos se llegasen a enfrentar en alguna ronda. Parece que disfrutaré de esto incluso más de los que había pensado Uzu. Ese rostro, no me da buena espina, pareciera como si viera una presa. Un hombre vio con temor el rostro del viejo Zeus, unas pequeñas gotas de sudor caían de su rostro, esa mirada no prometía nada bueno. Oh, cierto. ¿Quiénes podrían ser los representantes de los dioses? Tomando una taza de café, un asalariado sin medir las palabras que había dicho, puso rígidos a sus compañeros de trabajo. ¿Quiénes podrían ser los dioses que pelearían por su extinción? Posiblemente Shiva, parecía bastante interesado en el Ragnarok. Cierto, ¿qué tal Odín? Su hijo ya está peleando, no sería raro que él, siendo el líder de los nórdicos, peleara también. Hay muchos. San Wukong también podría pelear, el emperador de Jade, Atlas, Huitzilopochtli, Cernunnos, Vishnu, son muchos y cada uno más fuerte que el otro. Trago saliva, sabía que esto no sería nada fácil, y los dioses rompían con lo que se suponía que eran las leyes del mundo. No sé si podríamos vencer a alguien como Shiva, incluso dudo poder ganarle a San Wukong si se une a la fiesta de nuestra extinción. Un escalofrío recorrió toda la oficina, sabían que no eran los únicos en pensar con quiénes pelearían los Einerjar. Pero, ¿quiénes en toda la historia humana sería capaces de pelear contra ellos, seres tan fuertes que incluso pueden destruir el universo con solo respirar? Habían demasiadas posibilidades, muchas en su contra y muy pocas a su favor. Lo sabían, desde el principio lo sabían, esto no será un camino de rosas, habían sacado el palillo más corto y ahora tenían que afrontar sus errores. Cometieron muchos errores desde el principio de su raza, demasiadas para contar, múltiples maldades para ser enumeradas, y ahora los dioses estaban juzgándolos y determinando si valían la pena seguir con su existencia. Pero ninguno se hundió muy profundo. Lu Bu había demostrado poder igualar a Thor, si habían más personas como él, posiblemente tendrían una oportunidad de ganar el Ragnarok. Ignorando el arrebato del anciano, Heimdall seguía narrando el primer encuentro de la batalla final Ragnarok, la lucha entre Dios y el hombre por la supervivencia de esta última. Muy bien. Ya estamos de vuelta. Seguimos con la primera pelea del Ragnarok. Esta batalla entre Thor y Lu Bu se acerca, parado con Mjolnir despertado y alzado al cielo, Thor el dios del trueno, y viéndolo emocionado el hombre más fuerte de los tres reinos, Lu Bu mantenía la perforadora del cielo hacia abajo. Los rayos que emitían Mjolnir, y una ráfaga de aire que fue soltada de la alabarda chocaron, creando una onda de aire que sacudió el cabello a ambos participantes. Ahora que Thor se ha puesto serio, finalmente se acerca a su fin. El cuerno de Heimdall se retorció y a su vez hizo más fuerte la voz de su portador, la emoción estaba clara en la voz del nórdico. Varias gotas de sudor caían de los rostros de cientos de soldados del ejército de Lu Bu, no solo ellos, sino que también de todos los ejércitos ahí reunidos que alguna vez pelearon en los tres reinos. Cao Cao estaba sentado cruzado de brazos y viendo fijamente la arena, el más fuerte, un título digno de ti. Muchas emociones recorrían las gradas, algunas de conmoción, otras de miedo y frustración, pero sobre todo de incredulidad al oír lo que el narrador estaba diciendo. ¿Serio? ¿Por primera vez? ¿Serio? ¿Era una broma quizás? Sí, si eso es ponerte serio, entonces ¿qué demonios fue lo de antes?
Titubeó un poco mientras sudor caía de su rostro, su mirada solo estaba clavada en los dos hombres. Antes ya era jodidamente poderoso, ¿verdad? Otro soldado dando su opinión. Las palabras de Heimdall hicieron un nudo en la garganta de los espectadores. La tierra había sufrido de grandes terremotos y olas del tamaño de un tsunami, vientos arrasadores que dañaron edificios e incendio que consumieron bosques extensos, y aún ese monstruo no había ido en serio. Mierda, 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 ¿Thor siquiera es un dios? Ese maldito monstruo aún tiene más fuerza. Un adolescente gritó, su cuerpo se puso rugido una vez más y solo deseaba que esto terminara. Estamos tan jodidos ahora mismo. Temblando un poco, un soldado estadounidense cuestionaba si dispararse o no. Morir por su propia mano no sonaba tan mal, y mucho menos ahora que sabían que Thor nunca fue en serio. Las apuestas hacia Thor y Lubu incrementaron. Ahora Thor tenía un número exagerado de personas apoyándolo, muchos solo porque querían ser ricos y disfrutar de una buena fortuna antes de desaparecer. Los dueños de los casinos solo podían ver con una gran sonrisa todo lo que estaba pasando. Aún con el Ragnarok vieron una oportunidad de hacerse con una gran fortuna. Oye querida, ¿qué te parece si mejor apoyo a Thor? Digo, mira, ese cuerpo es muy genial y tiene unos grandes abdominales. Zack sonrió como un tonto, antes de recibir una patada en su cara. Su esposa solo veía el cuerpo inerte de su amado caer al suelo, negando lentamente volvió a sentarse. Su esposo no era malo, quería ver a la humanidad ganar el Ragnarok, solo se aprovechaba de cualquier situación para poder ganar algo de dinero, y las apuestas en estas batallas eran una gran forma de hacer millonarios, así que Zack solo lo usó como una excusa para calmar su necesidad de apostar. Supongo que es un no, ¿verdad? Varios gemidos de dolor salieron de su boca. El golpe le había dolido, pero el pequeño martillo de plástico duro que tenía el mini Thor valía más. Su pequeña hija solo golpeaba repetidamente su cabeza. Un emocionado Shiva se puso en el borde de su balcón, posó uno de sus brazos en ella y las otras estaban en su nuca. Una pequeña sonrisa juguetona salió de sus labios. ¿Oh? ¿Thor-chan se ha puesto serio? A Forfrita lo vio un poco antes de volver a mirar en la arena. Shiva seguía viendo todo con diversión. Es la primera vez que lo veo. Los músculos de que rodeaban a Mjolnir se movieron, poder puro salían de cada fibra de ellas. Thor sostenía su martillo con ambas manos, poniéndose en la misma postura que tomó antes de lanzar por primera vez a Mjolnir. El poderoso Thor. Dándolo todo con el Mjolnir despertado. Los músculos que sobresalían del martillo se movieron repugnantemente, con cada movimiento exudaban cada vez más poder. Rayos empezaron a formarse de las manos del dios. Una mirada afilada de su parte fue dada a su rival. Incluso para los supuestos dioses omniscientes. Las deidades se encontraban aterradas, los de menor rango miraban horrorizados al Mjolnir. Tyr por su parte, lo sabía ese maldito oculto, ese poder de mí, el gran Tyr, el dios de la guerra. Forseti solo tenía un rostro totalmente aterrado por la gran sed de sangre que salía del dios. Los demás miembros de la mitología nórdica solo vieron expectantes lo que iba a suceder. Mimir solo asentía sabiendo cuál era el único resultado de esta primera ronda. Baldur veía con pena al primer humano mandado al matadero. Era una pena que el único resultado para él era la muerte a manos de Thor. Zeus tenía una expresión de alegría, estaba más que claro que tenía una gran emoción por la pelea. Afrodita solo tenía un rostro en blanco, y los demás dioses de menor rango estaban totalmente horrorizados. Esto era algo digno de ver. No mueras ahora. Volviendo al principio de la batalla, justo cuando Thor lo había dicho, Lubu respondió con una gran sonrisa mostrando sus afilados dientes. Thor hizo lo mismo y le devolvió la sonrisa. Las dos armas fueron alzadas de nuevo, Mjolnir en el hombro del dios y la alabarda cerca de la cintura del mortal. Todo pasó en cámara lenta, tanto para los dioses y para los humanos. Solo la mirada de ambos peleadores era la cosa más clara en la arena. Ambos querían saber quién merecía ostentar el título del más fuerte, si el hombre o el dios, un general o una deidad, un soldado que se alzó como el máximo exponente de la fuerza, o un berserker que desde que nació ya tenían una fuerza irreal. Movió suavemente Mjolnir como si no pasara nada, imitó perfectamente una posición de béisbol, movió su torso hacia arriba y luego hacia abajo, su larga cabellera rojiza se movía con cada balanceo que Thor hacía con Mjolnir. Luego la lanzó. El terror de los gigantes. Un arma capaz de pulverizar los mares y la tierra. Mjolnir, el arma nórdica más poderosa, fue lanzada hacia un simple hombre. Las manos extendidas y vacías de Thor mostraban cómo su arma había sido lanzada de una manera limpia y precisa. Su cabello rojizo y largo ondeaba con fuerza.
Girando en su propio eje, el martillo de Thor liberaba una presión inimaginable que con cada giro solo hacía más fuerte. El nórdico solo estaba ahí aún con su mano extendida, viendo con detenimiento qué es lo que haría el humano. Lubu solo estaba ahí sin mover ningún músculo, su larga cabellera negra se movía por la fuerte onda de aire que generaba Mjolnir. La tensión en la arena se hizo palpable una vez que Thor liberó a Mjolnir de su agarre, e Indal tenía los ojos abiertos y su mandíbula boquiabierta aún mantenía su cuerno a su lado pero está hacia abajo. Las valquirias estaban anonadadas, los dioses como Shiva y Afrodita miraban escépticos. Lo lanzó. Según la era prosaica, un Thor esculpido en piedra estaba al borde de un acantilado, unos cuantos metros atrás estaba un gigante, y a su vez Mjolnir estaba en su cráneo liberando una gran cantidad de poder. La cabeza del gigante se empezó a agrietar. Cuando el dios Thor lanzaba al Mjolnir, destrozaba los cráneos de los gigantes. En consecuencia, a pesar de haber sido lanzado cientos de veces. La mirada escéptica y sorprendida de Lubu lo hizo abrir los ojos y la boca inconscientemente. El gran martillo estaba a centímetros de su cara. Jamás había fallado y inclinando su cuerpo hacia atrás esquivó apenas el ataque de Thor. El arma pasó unos milímetros cerca del abdomen del cuerpo de Lubu, podía sentir la enorme presión y el calor sofocante que desprendía del martillo, pero aún así se mantuvo sereno. El arma giró aún más y se dirigió a las gradas, no paró y siguió su camino sin ninguna interrupción hasta finalmente salir de la arena, ante una mirada atónita de la mayoría del público. Tal parece que nosotros los humanos retamos a lo imposible, un mexicano rió ligeramente. Ver al arma que nunca había fallado, siendo esquivado era algo lleno de gracia, un arma que jamás perdió a su objetivo siendo evitado por un simple humano, era increíble. La humanidad no ha parado de avanzar desde que iniciamos a evolucionar del mono, ahora nosotros no podemos fallar. Un científico veía la pelea completamente solo. Ninguna vez creyó en seres sobrenaturales, fantásticos o míticos, ninguna vez creyó en algún dios o les rezó, siempre dedicó su vida a la ciencia y su maravillosa magia de avanzar, pero desde que los supuestos dioses aparecieron, y de que decidieran iniciar el Ragnarok, muchos de sus compañeros empezaron a dudar si todo lo que creían era una mentira. Pero él no era así, todo podía ser explica con la maravillosa ciencia, y esta no era la excepción. Aún estando su cuerpo arqueado, recibió algo de daño del potente ataque de Thor. El calor abrasador había podido quemar ligeramente el torso del chino, haciendo que algunas cuantas líneas de humo salieran de su cuerpo. Recomponiéndose de manera magistral, Lubu solo sonrió con satisfacción ante el enorme poder de su oponente. Sabía que eras muy bueno. Una sonrisa afilada salió de su rostro a un Thor que lo veía con indiferencia. Con un oponente desprotegido, Lubu ejerció una gran presión en sus piernas que hizo que sus venas se notasen en su piel, enterró ambos pies en el duro suelo de roca y agrietó la misma cuando salió disparado a una velocidad anormal para un humano. Miren eso. El grito de un Indal sorprendido ensordeció la arena. Me estoy esforzando para seguir el ritmo. Una sonrisa maniática apareció en el rostro del primer participante humano del Ragnarok. La perforadora del cielo estaba siendo sostenida en el aire, esperando ansiosa volver a perforar el cuerpo de un dios y hacerla sangrar nuevamente. Lubu consiguió esquivar ese potente ataque. El representante de los dioses solo se mantuvo sereno, indiferente de lo que estaba pasando a su alrededor. No, esperen, fum fum fum. Thor extendió su mano al frente, preparó sus pies en una posición que dejó cada uno de sus extremidades a un extremo, su cabello cubrió su rostro completamente. El terror inundó los corazones de los humanos en Midgard. Recuerdos de que el berserker del trueno había hecho antes, con esa misma posición, con la pose que usaba el Thor de los cómics para llamar a su martillo, y que también el Thor real podía hacer. Un ataque de esa magnitud, usando la fuerza centrífuga a su favor, solo significaba una cosa: no de nuevo, va a suceder otra vez, ese maldito va a regresar. Zris expresó, un rostro de temor apareció de nuevo, volvía a usar la misma técnica que habían usado tanto él como el Thor de los cómics. Si Mjolnir ya era demasiado poderoso antes de despertar, ahora con esto, es simplemente un monstruo. Francisco Aguilar Pinal, historiador literaria de España, entró en pánico cuando se dio cuenta de lo que pasaría. Ya lo creo, ese idiota debe esquivarlo. Santiago Aguadén, medievalista español, acompañó el comentario de su compañero. Hasta dónde iba el Ragnarok solo sabían una cosa: nada era preciso y todo podía ser una verdad endulzada por los años. Si bien en la Edda, Mjolnir era el terror de los gigantes, una de las armas más fuertes de la mitología nórdica.
Lubu Usen retratado y conocido por ser un traidor con sus dos padres adoptivos, alguien sanguinario pero un cobarde, en realidad era un gran guerrero digno de sus títulos y de sus hazañas, si bien se conocía que pudo enfrentar a 500 soldados y salió vivo, ahora mismo Santiago no podía decir si eso era o no verdad, pudieron haber sido más, tuvo que tragar su vergüenza cuando su amigo se rió de él, estaba tan seguro y estaba satisfecho al ver cómo el general volador lloraba, y todo eso fue destrozado cuando se dio cuenta de que ese hombre solo había sido asesinado porque así lo quiso. Más te vale no perder Ousen, mi honor está en tus manos, declaró sumamente molesto, había perdido el respeto de Francisco por actuar sin cautela ante la verdad, que ignoró el hecho de que alguien más escribió Romance de los Tres Reinos y al no haber información suficiente, tuvo que rellenar lo faltante con cualquier cosa que le saliera de su cabeza. Las obras literarias, novelas o escritos tenían fallas notables que todos olvidaban, un ejemplo de ello sería el Nitenki que relataba la pelea de Ganryujima, fue escrita solo 150 años después de que la pelea había acabado, por lo cual nadie estaba seguro de que haya o no pasado, por lo tanto varias partes fueron omitidas y o reemplazadas con la imaginación del autor. Aunque, esas no eran los únicos escritos que repetían esa misma fórmula, olvidando por completo la verdadera historia y solo reemplazándola en el mejor de los casos, los verdaderos pasados de grandes figuras históricas eran inciertos. Y por lo tanto los humanos debían de aprender que no todo lo escrito era cierto. Thor movió sus dedos solo para después imitar su agarre al Mjolnir. El Mjolnir ha regresado con más fuerza. Girando detrás de la espalda del general volador, Mjolnir había vuelto y ahora estaba ejerciendo una presión sofocante y un calor absurdamente irritable, debajo de ella el suelo empezó a derretirse y la atmósfera de la arena cambió drásticamente haciendo que se cubra de un calor inimaginable. Mirando hacia atrás pudo ver cómo el Mjolnir estaba regresando a la muñeca de su portador. Tomándolo desprevenido, ¿es este el fin de Lubu? Mostrando una maestría perfecta, Lubu retrocedió sus pies, movió su alabarda hacia su espalda, debajo de sus axilas y sus brazos la sujetaron como una barra. Usando la propia rotación de Mjolnir, y usando el extremo de su alabarda contra el suelo, movió su cuerpo y lo hizo girar mientras esquivaba el poderoso ataque del dios. Usó la rotación del martillo para poder esquivar el ataque. Y ahora se dirige hacia Thor. Gritó un atónito Heimdall. Manteniéndose aún en el aire, Lubu observaba cómo el martillo iba hacia Thor. Hay más cosas acerca del Mjolnir que no están descritas en la Edda. Volviendo a su pose normal, Thor relajó sus músculos, movió sus hombros con rigidez hasta oír un crujido salir de estos, puso su mano hacia el frente de nuevo esperando el resultado que tanto ansiaba. La razón por la que Thor lanzó al Mjolnir. La mano de Thor estaba extendida y sus dedos estaban abiertos. No fue para destrozar a su oponente en ese instante. Mjolnir pasó de largo a su propietario por unos cuantos centímetros, girando rápidamente tomó a su martillo desde su agarradera, Thor fue arrastrado algunos pasos por la velocidad a la que se estaba moviendo su martillo. Enterrando su pie hacia el suelo derretido, flexionó su rodilla y recuperó la estabilidad, usando la fuerza centrífuga a su favor giró el Mjolnir hacia adelante, llegando casi encima de su hombro. Si antes la arena había sido sometida a inmensas ondas de choque, ahora estaba siendo arrasada completamente, la presión ejercida por el arma de Thor creaba gigantescos torbellinos que giraban con el martillo en su propio eje, Lubu estaba aún en el aire sosteniendo su alabarda cerca de su hombro. Aún con la sorpresa anterior no bajó la guardia y se mantuvo firme, ya había hecho que un dios sangrase aún cuando se decía que era imposible, ya nada le sorprendía en estos momentos, vivía condenado al saber que nadie jamás podía soportar toda su fuerza, y él cargaba con ese peso hasta el día de su muerte. Toda su fuerza podía ser combinada y liberada en un golpe. Es el golpe definitivo, Lubu no pudo evitar sorprenderse por la gran cantidad de aire que estaba emitiendo el martillo del dios del trueno. Espera, eso es. Brunhilde dejó caer su fachada y miró horrorizada lo que iba a suceder. Esa técnica ha sido utilizada una vez antes, hace unos milenios en la pelea contra la gran serpiente Jormungandr. El cuervo negro de Odín graznó en completo shock, su compañero no estaba mejor y solo se mantuvo callado, Odín seguía inmóvil. Las palabras del cuervo solo llenaron de temor a los humanos que conocían el relato de la muerte de Thor y la serpiente del mundo, Jormungandr, ninguno podía creerlo, el gran y poderoso Thor debía morir al dar 6 pasos por el veneno de la gran serpiente, su final ya estaba marcado desde antes, pero ahora, muchos de ellos cayeron de rodillas y otros solo tenían un pavor profundo en sus almas, Thor estaba parado ahí, lanzándole el mismo ataque que usó para matar al hijo de Loki, un ataque tan fuerte que era capaz de destruir el planeta
plantea sin ningún esfuerzo. No, es imposible, se supone que, un historiador de atragantó con su propia saliva, esto no podía ser real, no, esto ya no era igual como se suponía que debía de pasar. Esto era ya irreal. La gran serpiente del mundo, el hijo de Loki, tan grande como el planeta, muerto por el hombre que debió morir junto a él, relató un profesor de historia, quien solo tenía una mirada de desesperación, sus manos temblaban mucho. Profesor, ¿esto es malo, no? Viéndolos a todos ellos, el profesor pudo leer sus rostros, todos ellos tenían miedo en sus rostros, algunos ya tenían lágrimas escurriendo de sus ojos y cayendo hacia sus mejillas, lo había olvidado por completo, si se sentía así, sus alumnos se sentían mucho peor que él. Había educado tanto tiempo a varios niños, año tras año viéndolos a cada uno de ellos salir de su clase siendo grandes personas, ahora estaba con una nueva generación, quienes tenían miedo de morir, ellos aún eran unos niños que no sabían toda la maldad del mundo, eran inocentes. Tranquilos, todo está bien, Lu Buusen sobrevivirá, ya hizo lo imposible cuando hizo sangrar a un dios, estoy seguro que podrá frenar el ataque de uno también, sus palabras estaban llenas de falsa esperanza, gustosamente estaría dispuesto a sacrificar por el bien de sus estudiantes. Pero no podía hacer eso, la extinción de la humanidad era algo para todos ellos. Sus manos dejaron de temblar cuando vio sus rostros, estaban ahora gritando el nombre de ese gran héroe, el primero de todos ellos en ese lugar, suspiró pesadamente, protegería las sonrisas de los niños a cualquier costo. Jormungandr, muerto por Thor, él ya no es un dios, es un monstruo. Bill Gates se recostó en su asiento, estos no era nada bueno, para nada, esto era algo irreal que no podía aceptar que sea cierto. Thor debía morir después de dar 6 pasos, pero él estaba allí, parado frente a Lubu como si nada, esto es solo un sueño de mierda, murmuró antes de tirar todo lo que estaba en su oficina, estaba bastante frustrado. ¡Increíble! ¿En serio vas a usar eso con un humano? ¿Es en verdad tan digno? Freyja estaba al borde de las gradas, admirando la gran belleza de la batalla. Heorot, una sonrisa se formó en el rostro del berserker del trueno, su cabello moviéndose por la gran cantidad de aire que de su martillo salía, no importó eso, ahora mismo Thor tenía una gran y sincera sonrisa. En esta batalla, Thor mostraría su mejor sonrisa. La mirada de Lubu cambió, su rostro se contrajo en una mueca que simulaba una sonrisa, una enorme emoción recorrió todo su cuerpo, esto era lo que siempre buscó. Y Lubu lo enfrentaría con su peor sonrisa. Miedo era lo único que podía describir a la humanidad en estos momentos. Temor, pavor, desesperación e incertidumbre carcomían sus almas. Las leyendas cambiaron, la historia era incierta, muchas cosas que estaban escritas fueron tomadas simplemente como referencias, muchos empezaron a creer que la gran mayoría de cosas escritas en los libros de historias, solo eran verdades a medias que con el tiempo, los autores de ellos empezaron a rellenar con mentiras a los personajes en ellas al no tener toda la información completa. Los fuertes hacían un cambio en el mundo. Los ganadores escribían la historia. Y el mundo estaba lleno de falsas ideas que con el tiempo fueron modificadas hasta perder su originalidad completamente. Desde los más ricos, los pobres, criminales y santos, ninguno podía dejar de sentir ese sentimiento de miedo al ver a Lubu ir a la carga mientras Thor le respondía con su ataque más fuerte, pero lo que más les confundió fue el hecho de que ambos estaban sonriendo. Como dos grandes bestias que estaban peleando por su territorio, como un gran berserker y un enorme dragón, dios y hombre, en una pelea encarnizada. La lucha final entre creador y creación. Los números en las apuestas crecieron gigantescamente, Thor llevaba la delantera pero Lubu no se quedaba atrás, personas de todo el globo apostaban por ellos en estos momentos. ¿Esta será toda la fuerza de los más grandes? Kamba Bael pakistaní no pudo evitar compararse con esos dos hombres, su increíble y abrumadora fuerza, sus grandes y trabajados cuerpos, no pudo evitar pensar algún día seré como ellos. Aquí viene. Tom Stallman, el considerado hombre más fuerte del mundo, solo se encogió de hombros, había visto la lucha y compararse con ambos era tonto, no había ningún parecido entre ellos dos y él, así que solo se resignó y sonrió. Al menos alguien usaba el título que tenía con mayor acierto. El golpe más fuerte de Thor, Arnold Schwarzenegger completó la frase del hombre aún sin saberlo, solo tenía una lata de cerveza en su mano mientras veía lo que pasaba en una pantalla que tenía enfrente, era muy difícil el evitar alejarse de ellas, siempre lo perseguían. Varios atletas que practicaban el fisicoculturismo estaban ansiosos, esperando a ver qué pasaría, cuál sería el resultado final. Pero sobre todo, si ese hombre era el más digno de llamarse el más fuerte de la historia.
Ambas armas conectarían y en un instante, una gigantesca ola de poder sacudió toda la arena creando grandes grietas a las gradas, junto a algunos de los balcones que se derrumbaron y cayeron en pedazos, el resto del suelo de piedra sucumbió ante la enorme presión y fue reducida a polvo en un par de segundos, las grandes barreras que protegían a cada bando en las gradas comenzó a agrietarse. En el justo momento en que ambas, Mjolnir y la perforadora del cielo chocaron, un pitido recorrió a todos sin excepción alguna, luego liberó una cantidad ridícula de vapor y para finalizar un gran pilar de luz salió disparada hacia el cielo despejándolo en el proceso de cualquier nube que estuviera en el cielo. Todos estaban bastante sorprendidos, los humanos solo se mantuvieron callados esperando saber qué pasó, los dioses de menor rango esbozaron una sonrisa confiada ante la fuerza de su representante, las grietas en ambas partes de las gradas empezaron a ceder lentamente. El cielo se despejó en Midgard, todas las nubes que alguna vez estuvieron en el cielo desaparecieron bruscamente, inmensos maremotos retumbaron en todo el océano, islas enteras fueron hundidas y tragadas por las fuertes corrientes de agua que consigo traían inmensos vientos que arrasaban con todos a su paso. Un gigantesco terremoto sacudió la tierra por completo. Países como Chile, México, El Salvador, Europa, Nueva Zelanda, fueron las más afectadas, inmensas construcciones antiguas se hicieron pedazos, si la presión de Mjolnir no las terminó rompiendo ahora con la gran fuerza que impactó a toda la tierra, múltiples tesoros de la humanidad habían terminado de destruirse o perderse para siempre. Woa, intentando calmar inútilmente a Red Hare, uno de los soldados retrocedió levemente ante los bruscos movimientos del caballo. Una de las joyas de China, el caballo más siniestro de la historia, el gran Red Hare abrió los ojos, comenzó a relinchar y a moverse bruscamente, la fuerza del caballo fue lo suficientemente fuerte para mandar al suelo a sus cuidadores. Por unos segundos vio la entrada de la arena, el mismo lugar en donde había entrado con su jinete la primera vez, una corriente de aire entró al lugar y luego una luz cegadora cubrió todo el pasillo. La imagen de Thor apuntando a Lubu hacia su cabeza era irreal, vapor salía de los orificios en donde estaba la carne sobresalida del Mjolnir, los fuertes corrientes de aire crearon, pero algunas chispas de electricidad parpadeaban débilmente, aunque eso no era lo más importante. Lubwausen había parado al ataque que destruyó a la serpiente delfín, Jormungandr había sido parado por un humano. Bloqueando el ataque del dios, el general chino tenía su alabarda apuntada hacia arriba, impidiendo que el martillo de guerra impactara contra su cuerpo, el suelo debajo de ambos empezó a ceder por la fuerza de ambos luchadores, exhalando su aliento. Lubu solo tenía la mirada viendo hacia abajo mientras su cuerpo estaba oscurecido completamente a excepción de sus dientes afilados. Él lo detuvo, e Indal habló con suma fuerza. Su voz estaba entrecortada mostrando incredulidad, al igual que el resto de su panteón que miraban boquiabiertos a ese hombre. Baldur mantenía sus manos en su boca, Oor temblaba levemente mientras que Freyja le decía que acaba de pasar. Tyr estaba extasiado y gritando maldiciones a los cuatro vientos mientras Forseti tenía una mirada horrorizada en su rostro. Mimir solo tenía ojos como platos abiertos ante la incertidumbre, todos ellos lo habían visto, ese ataque que era capaz de pulverizar planetas con suma facilidad, un ataque que podía borrar constelaciones fue parada. Por un humano, la preocupación y miedo fue transformada por alivio. El hombre pudo ir más allá de las expectativas de todos. Los gritos de felicidad por ver a su representante vivo no faltaron, varios humanos estaban preocupados de lo que pasaría una vez que Mjolnir impactara en contra de Lubu, pero esa preocupación fue convertida en alivio cuando vieron cómo, con suma maestría él lograba esquivar por segunda vez al Mjolnir en el aire usando la misma rotación del martillo a su favor. El gran país de China sintió un gran alivio al ver a su representante salir vivo de ese ataque, admirando la fuerza de su héroe más fuerte. Esa misma reacción fue dada por todo el mundo cuando vieron cómo Lubu había recibido el golpe a toda potencia y lo paró solo con su propia fuerza bruta, sin duda algo digno de ver para todos, llenándolos de orgullo al saber que pertenecían a la misma raza. Lubu era solo un hombre, uno demasiado fuerte que era capaz de parar el golpe de un dios y poder soportar una pelea larga en contra de uno. En una casa abandonada, cierta niña no pudo evitar saltar de alegría mientras movía sus brazos al aire. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Él lo logró, Lubu lo hizo, paró el ataque de Thor. La niña saltó eufóricamente al ver tal escena, jamás había visto algo así, claro, a excepción de las pantallas que estaban alrededor de las ventas de electrodomésticos, antes de correrla por dar una mala imagen a la tienda, una verdadera pena ya que siempre lo hacían cuando empezaba su programa favorito. Papá mira, él lo hizo, paró el ataque de un dios.
¡Qué genial! Es increíble, no creí que fuese posible eso, pero mira, Lubu lo logro. ¿Te imaginas si no lo hubiera esquivado la primera vez? ¿Qué hubiera pasado? ¿Te lo imaginas? ¡No! Pero aún me sigo sorprendiendo el hecho de que, el niño por su parte solo siguió hablando siendo ignorado por ambos. Pero mientras ellos dos estaban viendo con estrellas en los ojos la acción de Lubu, el mayor solo miraba horrorizado la pantalla. Ellos aún eran muy ingenuos para saberlo, pero ese ataque fue demasiado fuerte y poderoso, y Lubu solo saltó para recibirlo de lleno. Lo sé, hija, pero, ¿a qué costo? Vaciló no queriendo arruinar la alegría de los dos niños. Los demás miembros de la OTAN solo estaban celebrando el hecho de que un hombre paró el ataque de un dios en seco. Solo algunos de ellos no dijeron nada, sus miradas estaban perdidas viendo las pantallas como peces muertos. ¿Ey, qué pasa, Putin? ¿Estás tan sorprendido que no puedes hablar? Biden se acercó al presidente ruso, tenía una gran sonrisa en su rostro al ver cómo ellos los humanos eran más fuertes que los dioses. Putin solo vio indagando al estadounidense. No seas tan crédulo, Biden, es cierto que lo paro, pero dime a qué costo lo logro. Gritó tan fuerte que llamó la atención de los demás. ¿A qué te refieres? Los ojos de Biden se abrieron violentamente, se había dado cuenta de lo que estaba pasando y porque muchos de ellos estaban tan serios. No, esto debe ser una maldita broma. Aunque el resto del mundo celebraba felizmente en ignorancia, solo unos pocos se dieron cuenta de la horrible verdad y las consecuencias de ese ataque. Lubu, este hombre, ha recibido el ataque más fuerte de Thor. Comentó Heimdall asombrado por el humano. Odín seguía callado, sus cuervos estaban graznando pero el cuervo negro solo estaba molesto. Ese golpe acabó con Jormungandr. ¿Quién es ese humano? Seriamente su vista se afiló, eso no era posible, era irreal, como si de un cuento se tratase y que el héroe había desbloqueado una habilidad que podía dar vuelta a la situación. En las gradas VIP de los humanos, ambas hermanas valquirias estaba viendo el duelo, pero Heir estaba enfada con el general chino. Lubu. Deja de hacer que mi hermana haga todo el trabajo duro. Parpadeando levemente miró con más atención la arena. Soltó un pequeño gemido, estaba bastante confundida. Aún manteniendo expulsando vapor el Mjolnir, aún estando en el aire por Lubu quien lo mantenía alejado de su cuerpo, aún emitía grandes cantidades de humo y de aire, el suelo cada vez más se hundía comenzado a agrietar el suelo circundante con ellos. Lubu solo suspiró pesadamente. El silencio invadió la gran arena para ambos bandos, humanos y dioses se mantuvieron callados, queriendo ver qué seguía ahora. Los grandes héroes de China estaban en silencio, Heimdall retrocedió unos pasos lentamente. Chang'e solo estaba preocupado, sus manos temblaron mientras algunas cuantas gotas de agua caían en el borde de las gradas. Milord, un susurro de terror e impotencia salieron de la boca del estratega. Ese hombre ya sabía lo que pasaría incluso antes de que pasara, mantuvo una cara firme y una serenidad abrumadora, aun cuando una gran arma divina estaba encima de su cabeza. Solo esperó pacientemente a que pasara. Su tobillo se había roto por la mitad de una manera tan horrible que el hueso salió por delante de las piernas como si fuera un par de dagas. El sonido de la carne y los huesos fueron repugnantes, derramando sangre por el suelo derretido y destruido. Y aún así Lubu solo mostró un gesto de molestia. El sonido de la carne siendo desgarrada de manera repugnante, los huesos crujir hasta romperse, y el horrible sonido que hicieron al momento de que atravesaran la piel del general volador solo los trajo de vuelta a la realidad. El mundo entero sacó su festejo, ahora mismo eso ya no importaba. Fue una vista repugnante de principio a fin, algo que hizo que varias personas vomitaran por la buena calidad del sonido al momento de que las piernas de Lubu fueran destrozadas. La gran calidad de las pantallas hacían que las más altas resoluciones en los televisores humanos solo se vieran como obsoletas. Eso les causó aún más asco ya que vieron con tanta calidad el momento en que ambas piernas se desgarraban. Muchos sentimientos pasaron en segundo para los humanos en Midgar, el miedo, la incredulidad, la rabia, la impotencia y al final solo quedó la aceptación. Nadie podía soportar ese golpe, la fuerza ejercida en el martillo y el propio poder de Mjolnir combinadas creaban algo monstruosamente poderoso que incluso el hombre más fuerte no pudo evitar salir dañado. No, esto no puede ser posible. El presidente de China habló, sus manos estaban en su cabeza intentando olvidar lo que había pasado, pero no pudo evitar sentirse pequeño al ver cómo uno de los suyos era destruido de esa forma. Él cayó, Lubu Usen cayó ante el poder de los dioses. El más fuerte de nosotros, tendido en el suelo como una cucaracha. Este es el poder de los dioses, jamás podremos ganarles.
Más y más palabras de desesperación salieron de las bocas de los humanos, muchos de ellos solo se derrumbaron mientras lloraban, otros cayeron al suelo suplicándole perdón a los seres a los que su raza se estaba enfrentando, ninguno tenía esperanza ahora mismo, esto ya no era una gran batalla digna de admiración, sino solo un espectáculo que los dioses les entregaron para que vieran el fondo de su raza en primera fila. Putin solo mantenía un rostro serio, los miembros de la OTAN no habían dicho ninguna palabra desde que las piernas de Lubu habían sido destrozadas, la emoción se fue y la incertidumbre floreció, los pocos que no habían dicho nada solo se mantuvieron quietos y callados, esperando ver el fin pronto. El precio fueron sus piernas, Biden susurró viendo con dolor el momento en que ambas piernas cedieron ante la fuerza del berserker. Papi, ¿qué acaba de pasar? La niña cubrió su boca con sus manos por el horror al ver la horrible escena. Esas, cariño, son las consecuencias de parar un golpe tan fuerte, el resultado fueron la total pérdida de sus piernas, en ningún momento mintió o trató de endulzar la verdad, era mejor una verdad fría e insípida a una dulce y cálida mentira. Aunque solo era una niña ya había visto tantas cosas horribles para su edad, la extinción de su propia raza tal vez era lo más horrible, aquellos seres que alguna vez adoraron ahora los querían muertos, se mantuvo fuerte por ellos dos, por su única familia, por una simple razón. La sonrisa de los niños debía de ser protegidas. Otro crujió repugnante se oyó tambaleándose un poco la pierna izquierda de Lubu se rompió, obligando a caer de rodillas en el suelo. Usando su alabarda como un bastón tocó el otro extremo con ella y la usó para estabilizar su equilibrio. El shock de todas las personas no esperó, algunos mostraron una mueca de desagrado por la horrible escena, otros solo miraban con lástima al hombre, los diferentes guerreros que habían vivido en batallas solo simpatizaron un poco con su situación, sus piernas estaban rotas y no había forma de seguir peleando, las valquirias lo superior cuando vieron al más fuerte caer en el suelo. ¿Qué? ¡Qué sorpresa! Heimdall narró aún sorprendido por lo que había pasado. El golpe definitivo de Thor finalmente ha empezado a destrozar el resistente cuerpo de Lubu. Moviendo su arma Lubu apartó a Mjolnir haciendo retroceder un poco a Thor. Milord. La preocupación en la voz de Shengon fue compartida por los soldados detrás de él. Con más espacio ahora Lubu intentó reincorporarse, sin embargo, sus huesos rotos no lo permitieron enormemente al humano que soportaba silenciosamente todo el dolor. La preocupación del estratega Shengon se transformó en horror. Con el otro extremo de la lanza Lubu golpeó fuertemente el suelo de la arena. Silencio. No había palabra alguna. Nada para poder describir lo que sentían. Una gran ola de sentimientos los inundaron a todos, verlo estar así los llenó de incertidumbre. El orgulloso dragón recostado en el suelo, despojado de sus piernas mientras su asesino solo lo veía con decepción era realmente duro de digerir. Habían estado tan cerca, muchos de ellos pudieron sentir por unos segundos cómo ganaban la primera ronda, pero la realidad los golpeó en la cara cuando recordaron que a quienes enfrentaban eran dioses, no humanos, y aunque Lubu pudiese frenarlo, aún tenían una desventaja muy grande, Lubu todavía era un mortal encarándose a una deidad. Todos lo habían olvidado. Parece que ya es muy tarde para poder apostarle a Thor, ouch. ¿Por qué me golpeas? Zack solo se mantenía al borde del sillón, no estaba arrepentido en elegir a Lubu, al contrario no le importaba perder dinero, tenía mucho de todas maneras, bromeó un poco y lo único que recibió fue un golpe de su esposa. No digas eso. Su esposa estaba a un costado suyo golpeándolo en la cabeza con un poderoso puño, odiaba ver esta situación y el hecho de que su marido bromease con ellos no ayudaba mucho. Estaba en pánico al igual que el resto, pero no podía dejar caer su confianza, si lo hiciera toda su familia se derrumbaría en unos segundos. No, Shengon estaba aterrorizado por lo que estaba ocurriendo, respiraba pesadamente y su cuerpo temblaba demasiado, su rostro hizo una mueca de incredulidad, sus propias palabras sonaban carentes de vida. Milord. Un desgarrador grito salió de lo más profundo de Ser. Hermes, Zeus habló a su hijo. Dígame. Hermes le devolvió la respuesta. ¿No te parece fantástico ver cómo luchan y mueren los hombres? Confesó a la vez que tenía una mirada juguetona, acariciando su barba rió ligeramente, aunque ver cómo recibió el poderoso golpe de Thor de frente, realmente nos mostró algo increíble, la gran arena era mostrada y a su vez la escena de un Lubu de rodillas y a Thor con el cabello cubriéndole el rostro, pero ya se le acabó el tiempo a su cuerpo mortal, finalizó de manera fría y cruda, el dios no mentía sus palabras eran verdades contundentes.
Los más fuertes se miraron por un segundo. Thor levantó su martillo a la vez que miraba decepcionado al humano. Había esperado tanto. Una mirada plana cubierta por su larga cabellera rojiza sería lo último que viera el general volador, el cual solo tenía una mirada desafiante en sus ojos. Lentamente Mjolnir empezó a descender. Así que aquí se acabó. Un niño habló mientras derramaba algunas lágrimas. ¿Esto es todo? ¿Es aquí cuando perdemos? Un adolescente se negaba a creer lo que estaba pasando. ¿Nosotros perdimos esta primera ronda de esta forma? Preguntó un anciano viendo cómo las demás personas caían presas del pánico. La humanidad se resignó ante la vista tan desalentadora que ofrecía el Ragnarok. Cientos de disparos sonaron en todo el mundo, miles de personas cayeron al suelo sin vida, ninguno de ellos pudo soportar la verdad de lo que había pasado. Los más débiles de voluntad habían cedido a sus demonios internos y se habían quitado la vida en un intento de escapar de ellos, los dioses. TSK, el humano más fuerte de la historia. Repudio salía de su voz. No veo más que solo un hombre, admitió con sinceridad, un hombre al igual que nosotros, uno que solo nos dio falsas esperanzas de poder ganar. Su voz comenzó a quebrarse, cuando solo era un simple humano. Liu Fei lloró desconsoladamente. El resto de su familia solo agachó la cabeza en señal de derrota. La humanidad había aceptado la fría realidad de que nunca ganarían ante un dios. Pero entre todos ellos uno caminó con confianza, sus puños estaban cargados de sentimientos que eran difíciles de aceptar, y sin ninguna razón aparente, golpeó con todas sus fuerzas el rostro de Liu Fei quien cayó de espaldas. Tong Fei, recitó el nombre de su hermano quien lo veía totalmente sereno. ¿Por qué? Dime hermano ¿por qué? Liu Fei solo miró confundido a su familiar, el resto de su familia solo se mantuvieron callados ante el arrebato del menor, nadie podía decir nada, esto era un problema de ambos y no de ellos. ¿De qué estás hablando? Los ojos del chino se contrajeron y sin mediar palabras volvió a golpear la cara de su hermano. Dime Liu Fei. ¿Por qué estás hablando estupideces? ¿No lo ves? Míralo bien tonto, ese hombre en el que estás dudando nos demostró de lo que es capaz, igualó la fuerza de un dios, cortó la piel de un dios y lo hizo sangrar, y bloqueó el ataque de un dios con todas sus fuerzas. Aún está vivo, si pierde sus piernas usará sus manos, si sus manos fallan usará sus dientes y si todo eso falla él seguirá luchando porque es eso lo que siempre busco, un rival. Su hermano reclamó. Los ojos de su hermano solo se abrieron ante las palabras de su hermano. Todo lo que había dicho era verdad, nada de lo que había mencionado era una mentira en lo absoluto, ese hombre no solo desafió a Thor en una batalla, sino que lo igualó y terminó por herirlo, era realmente un tipo increíble y alguien a la cual una persona podía admirar. Entonces ¿por qué dudas hermano? Ya hemos demostrado que lo imposible es posible, pudimos parar lo imparable y podemos pelear cara a cara contra ellos. Tong Fei terminó solo para sentarse y ver de nuevo la pantalla. Resignándose Liu Fei solo sacudió su cuerpo del polvo, suspiró y se volvió a sentar. Buenas palabras hermano, aunque aún seguía preocupado por el fin de la primera ronda, dejó caer cada preocupación y solo vio en silencio la pantalla. Aunque la humanidad entrase en desesperación, habían personas que aún no habían perdido la esperanza. Milord, otra vez no. Che Gon expresó con dolor tambaleándose hacia atrás, dos soldados lo sujetaron, algunas lágrimas salieron de sus ojos recorriendo sus mejillas, ante mis ojos, él va. Heir agitaba sus manos histéricamente, Brunhilde solo tenía un rostro ilegible, ambas estaban en el borde del balcón esperando lo que pasaría, querida hermana. Lu Bu muévete date prisa y apártate de ahí. Declaró mientras le ordenaba a Lu Bu alejarse de ahí. El fuerte sonido de pezuñas galopando llamó la atención de ambas hermanas, un sonido difícilmente de ignorar recorría el pasillo que conectaba a la arena, con cada paso que daba el suelo debajo de él se abollaba. Aún es demasiado pronto para rendirse Heir, tranquilamente habló, recuperó su sonrisa, Heir solo la miró confundida, algunas lágrimas querían salir de sus ojos. 4 patas se asomaron y tocaron la arena. El más fuerte del mundo, no, una de las 3 joyas de China. El caballo que era rumoreando como el más siniestro del mundo. Simplemente había llegado. Saltando desde el pasillo hacia la arena, 2 grandes pezuñas tocaron el duro suelo y lo desquebrajaron en pedazos. Ahí estaba él, había llegado por fin, midiendo más de 2 metros y cubierto de músculos, a 4 patas y su piel rojiza junto a su melena negra, Red Hare había entrado.
Muchas miradas asombradas pudieron notarse al ver la entrada del gran caballo, si bien lo habían visto en la entrada del Lubu, ahora mismo era cuando mejor podían apreciarlo, un gran caballo que desprendía elegancia y al mismo tiempo algo siniestro, cautivó los corazones de los amantes de la equitación. Un club de equitación en Londres no pudo evitar comparar sus caballos con el magnífico espécimen que era Red Hare, un caballo tan bello como fuerte, y un caballo que estaba ahí por su jinete. No es posible, Red Hare, un jinete habló, fascinado por el gran tamaño del animal que estaba en la arena. No es un simple animal, otro murmuró viendo fijamente sus músculos, su piel rojiza y su larga melena negra, haciéndolo más bello que cualquier caballo normal que había visto en su vida. Tienes razón, él es el caballo del Lubu, uno de ellos habló con confianza observando al bello caballo, sabía que estaba pasando pero en ninguno de sus más alocados sueños imaginó que algo así pasaría, esto es tan bello, no pudo evitar derramar algunas lágrimas, sin duda alguna Lubu era alguien muy importante para el Red Hare. Un sentimiento de envidia recorrió sus almas, era una relación que todo jinete deseaba tener con su corcel, una unión tan fuerte que dejaban de ser dos seres a solo ser uno solo. Miradas atónitas salían de los rostros de ambos luchadores. Poniendo una mano enfrente de su tercer ojo, Shiva solo veía divertido lo que estaba pasando, incluso para él esto fue inesperado. ¿Oh? ¿En serio? Tenemos un intruso, mencionó claramente conteniendo una risa hilarante. El caballo siguió galopando hacia Lubu. Muchos de los soldados entraron en shock, lo habían visto innumerables veces en el campo de batalla siendo galopado por su general, un caballo que se volvió parte esencial de su ejército, ya no era un simple caballo más, era la insignia de que Lubu Usen estaba entrando a un combate. El caballo más increíble del mundo ha llegado finalmente. Un niño solo estalló en carcajadas, después de tanto tiempo y de haber perdido la oportunidad de montarlo, ahora solo se resignó a admirar su belleza desde las gradas. TCH, ese maldito caballo también está aquí. Wang Lia, hijo de un comerciante rico de nombre Wang Lian, frunció el ceño, aún podía sentirlo en su rostro, esas pezuñas en su rostro que al final terminaron matándolo. ¿Chen Gong ese, es Red Hare? Preguntó sumamente anonadado. Los demás soldados no estaban mejor. Red Hare, ignorando completamente al soldado, Chen Gong solo pudo expresar unas cálidas palabras, dejo de llorar, ahora está más que claro lo que pasaría. Dando algunas vueltas alrededor de Lubu, Red Hare lamió un poco la pierna rota de su jinete. Lubu solo observaba callado la acción de su corcel, simpatizando con el acto de nobleza que su fiel caballo le demostraba. Red Hare, el rostro de ambos quedó a la par, Lubu habló con firmeza y Red Hare solo relinchó. No necesitaban decir alguna palabra. Red Hare aún no se ha rendido. Los demás soldados solo se quedaron quietos sin decir ninguna palabra, dando un salto para acercarse a la orilla de las gradas agachó su cabeza, derramó algunas lágrimas ya no de dolor o de impotencia sino que esas fueron, palabras de pura admiración, ¿quién demonios, se va a rendir aquí? Un grito lleno de coraje salió de la boca del estratega, el resto de los soldados detrás de él solo miraron en silencio la acción de Chen Gong, quien solo saltó a la orilla de las gradas y caminó hasta el borde. Nuestro lord no tiene igual bajo los cielos. El general volador Lubu Usen. Elevando sus puños hasta el cielo, los demás soldados se llenaron de coraje y valentía ante las palabras del estratega, ninguno dudaba de su lord, no lo harían ahora y no hicieron en el pasado porque deberían de hacerlo ahora. Las palabras de Chen Gong llenaron de un fuego ardiente a la humanidad, ninguno de ellos debía de desconfiar de él, no en estos momentos, ellos debían creer que podía ganar ese hombre, el más fuerte de todos ellos, el primero en el matadero, un general que estaba dándolo todo por enfrentarse ante ese dios tan poderoso. Aunque era cierto que ahora estaban en las cuerdas flojas, nadie podía negar lo lejos que había llegado Lubu Usen, desde el inicio y hasta ahora nunca tomó un descanso y solo se preparó para la lucha. Thor era igual que él, siempre atacó con todo sin contenerse, jamás subestimó a su oponente y dio todo con cada ataque. Y aún así con todo en su contra, solo les quedó algo a los humanos, creer en su representante y esperar a que de alguna manera lograse remontar el duelo, y poder ganar por primera vez. Zhang Fei mostró su desagrado por lo que estaba pasando, no sé qué tipo de broma es esta, pero no me hace gracia. Sus dos hermanos solo estaban estoicos sin ningún indicio de preocupación, al contrario de su hermano quien gritó sumamente enojado, ¿por qué demonios el hombre más fuerte está sentado ahí tomando una siesta? Levántate, Lubu. El general volador solo estaba sujetando su alabarda, una de sus manos en el suelo, sus piernas estaban dobladas a direcciones anormales, solo mantenía su cabeza hacia abajo.
Vamos Lu, semestrales a los dioses porque fuiste capaz de vencernos a nosotros. Los 7 vasos de Uruk. En una parte de las gradas de la humanidad se encontraban 6 hombres viendo fijamente al orgulloso dragón herido, Nup, Sin, Shamas, Ea, Ishtar, Nergal y el último que se encontraba recostado en un trono, Don Zhou. Fu, no puedo creer que él fue quien nos venció, Nergal habló viendo con un sonrojo los huesos que sobresalían de las piernas rotas del general. Bueno, hay que admitir que no tuvimos oportunidad con él, Nup respondió a la pregunta, estaba sentado en su gran escudo viendo la pelea como un niño. Su cuerpo era tan sólido, es una lástima que fue destruido, Ean mantuvo una sonrisa despreocupada, un verdadero espectáculo digno de admiración. Ese es el hombre más fuerte. Levántate mocoso y patéale el trasero a ese guapo hombre pelirrojo. El viejo romano, se escagitó la espada que usaba como bastón al aire, los demás miembros de la titanomaquia romana también hicieron lo mismo. Vamos Ousen. Demuestra por qué fuiste capaz de vencerme a mí, el descendiente de San Tzu. San Jian se puso de pie con sus 2 manos en su boca, y las usó para hacer más fuerte su voz. Más y más gritos con el nombre del general volador inundaron toda la arena, los humanos al ver a los héroes de China hablar con tanta confianza dejaron de dudar, y decidieron también en apoyar a su representante. Lu Bu tenía la confianza de todos ellos en su espalda. Él, tiene razón. Lu Bu. Vamos, ponte de pie. Las gradas humanas estallaron en gritos de apoyo. Mirando divertido a los humanos, Shiva estaba cruzado de brazos viéndolos con una sonrisa, ¿oh? ¿Aún quieren que siga luchando? ¿Los humanos son tan crueles? Tatareó con diversión al escuchar cómo los humanos pedían a gritos que no se rindiera. No nos hagas perder. Pelea. Cada humano en las gradas sin importar rangos, gritaron ánimos en nombre del primer humano en ir al matadero, palabras de apoyo e incluso amenazas eran lanzadas en todas partes de las gradas, los dioses se sorprendieron levemente por la acción de los humanos, e Indal el presentador tenía una ligera expresión de sorpresa por las acciones tomadas de los humanos. Ellos parecían confiados en la fuerza de un solo hombre. No. Ellos confiaban en la fuerza del hombre más fuerte desde el comienzo de los tiempos. Lu Buousen era el humano más fuerte de la humanidad. No, eso es imposible. Indal tartamudeó un poco, habían algunas gotas de sudor cayendo de su rostro, incluso a mí me gustaría ver cómo se levanta y pelea, pero está acabado, no importa cómo lo mires, sus piernas, Indal compartió algo de simpatía por el general volador, el sentimiento de poder dar algo pero no poder realizarlo, era frustrante, sabía bien lo que significa eso. Entonces un sonido sordo llamó la atención de todos. Lu Bu había puesto la parte baja de su alabarda en el suelo, Thor estaba estático mientras Mjolnir estaba en el suelo. Usando toda su fuerza de voluntad se reincorporó de nuevo y se puso de pie, obligando a sus huesos rotos a volver a su forma original. ¿Qué es esto? Esto es increíble. Con su boca abierta, Indal estaba totalmente sorprendido por la acción del humano, retrocedió algunos pasos esperando que solo fuera una ilusión pero nada pasó, lo que había pasado era una verdad innegable. Los soldados de Lu Bu, incluso aquellos con los que se enfrentaron, los seguidores de los héroes de China, también se levantaron en un coro de gritos, apoyo, confianza. Los humanos no se habían equivocado, no esta vez, ese hombre no caería hasta no darlo todo en esta pelea. Porque estoy dudando. Esto no ha acabado aún. Golpeando su cara con ambas manos, Xi Jinping dejó de consolarse por el horrible acontecimiento que eran la pérdida de las piernas de Lu Bu. Vamos Ousen, levántate y lucha, un yakuza expresó levantando su puño al aire. Demuestra de lo que estamos hechos los humanos. Una secretaria gritó, no le importaba si los demás de su oficina la miraban extraña, no podía evitar apoyar a que él se levante. Vamos Ousen Lu Bu, pelea, sé que aún no estás acabado. Azariel Fuji apoyo, no había forma de que un hombre como lo era Lu Bu se rindiese ahora, esta era una lucha que él esperó con tantas ansias, así que lo único que podía hacer era levantarse y poder pelear aún. Como si fuera una señal, cuando todos ellos vieron como el general volador aún herido, con sus piernas hechas polvo y sin ninguna posibilidad de seguir pelando comenzó a intentar ponerse de pie, hizo que de nuevo el sentimiento de orgullo reviviese en su cuerpo. Aunque lo que le pidiesen pudiera ser cruel, era la única manera de poder seguir en el jujeo y no perder en esta batalla, no había mejor forma, si bien era cruel ellos estaban dispuestos a hacer lo imposible para que su raza sobreviviese. Buenos o malos, no importaba mientras peleasen en el bando de la humanidad, no importaban si tuviesen segundas intenciones, mientras ellos luchasen por ellos.
Todo guerrero sería ovacionado por los humanos, sin importar sus pasados o las cosas horribles que hicieron, si ellos estaban dispuestos a sacrificarse por ellos, seres que no merecen el perdón, cometiendo actos deplorables y poco éticos, entonces era lo mínimo que podía hacer por ellos. Brunhilde mostraba un semblante más calmado a la vez que cruzaba sus brazos mientras que Heir se encontraba gritando y alzando su puño como los soldados humanos. Lu Bu. Todos ellos depositaban su confianza en ese hombre, sin importar si antes estaban en luchas, si él les había arrebatado la vida, si había destruido en segundos todo lo planeado en décadas, desde los congéneres que vivieron en la misma época que él, los hombres y mujeres de cada época, los infigurables guerreros que estaban presentes, todos ellos estaban esperando a ver qué pasaría a continuación. Lu Bu. Vamos, general volador, levántate. Xi Jinping gritó con todas sus fuerzas. Estaba orgulloso de que su nación haya sido la primera en salir y mostrar la fuerza de sus ciudadanos, y con ese mismo orgullo, quería ver al héroe más fuerte de China salir victorioso de esta pelea. Por los gritos de apoyo que recibía. Lu Bu. Señor héroe, levántese y patee el trasero del dios, el mismo niño que había apoyado a Lu Bu, aun cuando el resto de su clase lo consideraba un monstruo, lo seguía apoyando ya que para ese niño, Lu Buousen era el héroe que decidió admirar. Por su honor como guerrero y el héroe más fuerte de toda China. Lu Bu. Demuéstranos de lo que eres capaz al decapitar a Thor. Robert Downey Jr. no pudo evitar sus palabras hacia la pantalla que tenía enfrente, si bien le resultaba agradable el Thor de los cines, ahora mismo solo quería ver cómo el mismo dios del trueno era vencido. Por las personas que confiaron en él, aun cuando era un demonio maldito. Lu Bu. No nos decepciones, Lu Buousen, ambos historiadores, tanto Francisco como Santiago rugieron. Era la hora de mostrar la voluntad de la humanidad. Por aquellos que forjaron su camino hasta la cima, los retos que superó y las personas fuertes que combatió. Lu Bu. Lu Bu, todas las personas del globo terrestre gritó el nombre del general volador como un coro, un himno de voluntad y fortaleza, aún con todo estoy viendo que su probabilidad de ganar era muy baja, Lu Buousen aún no había muerto y seguía de pie. La mirada de Lu Bu se llenó de un fuego intenso, un dragón oriental apreció como una ilusión en su espalda, alguien que no dudaba ni mostraba indicios de dolor, un hombre que marcó la historia con solo su presencia y su fuerza. Alguien que fue borrado de la historia de un país. Él, ese era él. El humano más fuerte desde el inicio de los tiempos, con un grito ensordecedor a los cielos rugió, e Heimdall dio un gran salto hacia atrás, y Thor solo volvió a ponerse pie. Este hombre aún no está acabado. Sonriendo. Se rió maniáticamente mientras abría sus ojos para contemplar a su oponente en un estado de completa locura. Su hambre por las batallas, su creciente emoción estaba llegando a su punto máximo. Con un ágil movimiento Lu Bu subió a la espalda de Red Hare, listo para cabalgar hacia la batalla. Este hombre, Lu Bu, aún no estaba acabado. Gotas de agua cayeron del cielo, la tormenta había cesado y ahora una llovizna tranquila había aparecido, donde antes los relámpagos habían vaído y hecho estragos, una suave y gentil brisa apareció en el mundo, un calor profundo inundó a cada una de las personas que estaban viendo las pantallas. Varias lágrimas salieron de aquellos que no dudaron en Lu Bu, que aún estando destrozado siguió ahí, no mostró dolor ni sentimiento alguno, se mantuvo firme hasta el final y jamás mostró algún indicio de arrepentimiento o temor, simplemente estuvo ahí y ahora usando a su caballo él naturalmente volvía a la lucha como si no hubiera pasado nada. Entre los hombres, Lu Bu. Entre los caballos, Red Hare, parece que eso sí era verdad, derramando algunas lágrimas un historiador francés recordó una frase que había leído, su edad si bien podía jugarle mal con su memoria esta vez no lo hizo. Aquellos que cobardemente habían decidido acabar con su vida, ahora si estuvieran vivos o tal vez si hubieran visto la pelea completa y de una manera detenidamente si valía o no la pena suicidarse. Aquellos que no veían confiados en su representante solo veían la escena de una manera irreal, algo que de ninguna manera debió de pasar. Adelante, Lu Bu es un strongman poderoso. Lucha hasta que quedes satisfecho. Demuéstranos de lo que está hecho. Tomándole una foto a una de las pantallas Mark Zuckerberg, solo guardó la foto en su teléfono, ahora más que nunca les construiría a todos los 13 humanos que parecieran a pelear una estatua de oro puro. Lo valía, guerreros como el general volador eran únicos en su tipo, así que valdría cada billete, el ángulo perfecto, estoy seguro de que tendrá muchos likes en Facebook, jeje. Mark no pudo evitar hacer una broma, esto era increíble.
Mientras uno no pierda la esperanza, siempre habrán posibilidades de superar un desafío, mientras la humanidad siga avanzando, siempre habrá una oportunidad de avanzar. Así se hace. Uno de los tres hermanos gritó. Su ejército empezó a cantar el nombre del general, los dos fueron hechos para luchar juntos. Declaró mientras elevaba su pomo cerca de su barbilla, esto no solo era digno de ver sino también de admirar. Con una sonrisa Liu Bei apuntó a su hermano, quien mantenía una expresión seria en todo momento, y descaradamente preguntó, ¿cómo te sientes como ex compañero del Red Hare? Mirando a ambos, solo sonrió un poco, no había mucho que decir en estos momentos, ambos habían nacido para ser uno solo, un jinete y caballo, ambos parecían un solo ser, la espalda del Red Hare, declaró con suma confianza. Mientras los rayos del sol chocaban contra el cuerpo de Lu Bu y brillaban contra el pelaje rojo de Red Hare. Ahora que estaban los dos juntos, no parecía que fueran jinete y caballo, no, un jinete no es alguien que monta algo, es alguien que monta una extensión de su propio cuerpo. El caballo más fiel que algún jinete pudiera desear, definiendo la palabra de lealtad sobre un solo amo, dispuesto a morir cabalgando junto a señor, Red Hare y Lu Bu ahora mismo solo eran un solo ser. Es la más apropiada para Lu Bu. La verdadera batalla ha comenzado, Carlos III seguía bebiendo el alcohol barato en el mismo bar de mala muerte, pero ahora estaba más relajado que nunca, la verdadera lucha estaba por comenzar. La verdadera batalla para ver quién era el más fuerte solo había iniciado y solo había una forma de lograr saber quién era merecedor de ese título, con la completa aniquilación de su oponente, Toro Lu Bu. ¿Quién de ellos dos era el más digno de recibir ese título? Viéndolo desde una parte más aleja de la arena, había un grupo de varias personas que solo estaban callados, desde el inicio de la batalla ninguno quiso decir nada, estaban avergonzados para poder decir alguna frase, pero entre todos ellos uno rompió el silencio. Al parecer me equivoqué con él, la voz suave de un anciano llamó la atención de todos ellos, si carga una luz de luna roja será un niño del mal, trayendo catástrofes que vendrán del sur, ¿se suponía que pasaría eso si lo dejábamos vivir? Anciano mayor, otro rompió el silencio, acercó sus manos hacia los hombros del anciano. No era un niño del mal, su voz empezó a romperse. ¿Por qué van a lastimar a un bebé? Ustedes están cuerdos. No decidan con que será un niño del mal por su cuenta. Se lo ruego de este modo. Varios recuerdos pasaron en su mente, las palabras del único hombre que decidió cuidar de ese niño, el único de todos ellos que no lo miraba como un monstruo, la persona que le dio todo de su ser a ese niño, un hombre que siempre protegió las sonrisas de los niños. Lu Shan, ese niño era, antes de que pudiera hablar, una mano tocó su hombro, con unas cuantas lágrimas en sus ojos él volteó su mirada, abriendo su boca por el asombro, frente a él estaba parado un hombre. Un héroe y también era mi hijo, ¿no es así, anciano mayor? Lu Shan, habló totalmente sorprendido, el resto de las personas igualmente abrieron sus ojos, frente a ellos estaba Lu Shan, el padre adoptivo del dragón y la persona que se sacrificó por ellos. Sentándose con ellos solo miró sonrientemente a su hijo. Aún no está acabado, aún tiene mucho que dar, él no está solo, encontró a la persona que estaba buscando, encontró a un rival con quien puede chocar con todo lo que tiene. Exclamó con alegría, podía sentir su pecho ardiendo de orgullo por el hombre en que se había convertido, estaba orgulloso de su hijo. Entonces, ¿por qué están dudando de él? Siempre deseó esto, así que ahora dejen de resignarse y siéntanse orgullosos de la gran persona en que Lu Bu se ha convertido, levantó su puño a su pecho, no le importó gritar al cielo, esas eran las palabras que su corazón le decía que dijera. Es cierto, no hay que dudar, él nos protegió aun cuando era un niño y ahora lo hace como el hombre más fuerte de China. Adelante niño, demuestra lo que vales. Danos la primera victoria. Muéstranos de lo que eres capaz, Ousen. Doruji, un hombre con la apariencia de un panda por su peso, expresó viendo con simpatía la arena, este no era momento de dudar, era hora de apoyar a ese niño. De la parte más alejada de las gradas humanas, un grupo de personas empezó a apoyar con más ánimo que cualquier otro, estos no eran nada menos que los habitantes de la aldea del distrito Jiyuan, todos ellos que antes lo consideraban como un niño del mal, ahora estaban depositando toda su confianza en él. En el general volador, Lu Bu. Vamos Lu Bu, es momento de que lo des todo en este último combate. Comentó tranquilamente, no había forma de describir lo que sentía en estos momentos, más que una inmensa felicidad y orgullo por el niño que crió. Sin que ellos se diesen cuenta, llamaron la atención de cierto dragón que los volteó a ver, una pequeña sonrisa salió de sus labios, no estaba solo. Capítulo 7.
El viento recorría cada lugar de la Tierra llevando consigo una suave brisa, tomando lentamente cada rincón del planeta como si ésta estuviera respirando y exhalando, una paz sin igual llegó hasta lo profundo del planeta y alcanzó a cada uno de sus habitantes, quienes, hace poco habían tenido una vida relativamente normal, ignorando cualquier hecho político, cultural o internacional. No hace mucho las personas habían tenido una vida sin nada extraordinario salvo algunos problemas en sus regiones o países, eso fue hasta que cientos de pantallas verdes traslúcidas aparecieron de la nada y recorrieron todo el mundo en busca de cualquier ser pensante, ya sea desde el lugar más conocido y concurrido hasta el lugar más desfavorecido y alejado del planeta, ningún lugar quedó sin ser testigo de lo que vieron luego. ¿Un humano puede vencer a un dios? La pregunta era simple, ¿acaso un mortal podía acabar con la vida de ser con una existencia perfecta sin excepciones, que no confían ni conspiran y que son nobles en toda ocasión? Al igual que eso, varias preguntas se formaron en las mentes y corazones de todos los humanos del mundo. ¿Un dios puede ser enfrentado? ¿Los dioses pueden ponerse de rodillas? ¿Acaso un dios puede ser asesinado? ¿O siquiera un dios puede llegar a ser engañado? ¿Los dioses podían ser contenidos? Esas eran las dudas de los humanos, dudas creadas a partir de su propio miedo hacia lo desconocido, a lo peligroso y a lo que ellos no podían comprender. Cientos de espectadores habían decidido acabar su vida cuando supieron que los dioses existían, cuando su vista se posó en el marcador de su extinción, cientos de almas abandonaron el mundo mortal y habían llegado al Valhalla para ser testigos en primera fila, pobres idiotas, ni siquiera la muerte los salvaría de su juicio destinado en batallas 13 vs 13. Todas esas dudas se vieron opacadas cuando vieron cómo el primero de los 13 guerreros que los representarían, logró retener a un dios y más importante logró herir el cuerpo de un dios sin ninguna cosa más que su habilidad y conocimiento de batalla sumando con su arma, que si bien era un arma divina hecha a partir de una valquiria, esto no sumaba nada al simple hecho de que no solo tener un arma que los pueda herir les haría ganar un enfrentamiento, no, lo que en verdad los hacía peligrosos era el simple hecho de que ellos habían alcanzado el pináculo de sus fuerzas y se habían vuelto mortales con el potencial de un poderoso guerrero imparable. Para los humanos modernos, los luchadores que verían serían simplemente espectaculares, seres que ninguno esperó que existieran en su mundo y solo imaginaron en los libros, series de televisión incluso en los mangas, pero la realidad era otra, ellos existieron y antes de cualquier guerrero poderoso de cualquier medio de entretenimientos, ellos eran la verdadera fuerza y representación de la humanidad arcada como lo mejor de lo mejor. Ya que al final, ellos eran los Einherjar, los guerreros del cielo y los humanos más fuertes y dignos de matar a un dios. Una suave corriente de agua descendía desde los cielos, cubriendo las enormes colinas que rodeaban todo a la vista, las colinas mongolas estaban recibiendo uno de los regalos más preciados que la vida podía ofrecer, el agua. Un pequeño niño veía con algo de curiosidad lo que su vista ofrecía, no importando si recibía por completo la lluvia, o si sus prendas eran empapadas por el agua, incluso si llegase a enfermarse, simplemente ignoró todo eso y se concretó en lo que veía. Lindo, la voz de una niña sonrojada y melosa resonó, en verdad se podía apreciar lo bello que era Lubu cuando aún era un infante y sus manos no estaban manchadas con la sangre de otras personas. Jeje, ¿cómo puede algo tan adorable convertirse en un hombre robusto, fuerte e intimidante? Una anciana veía las pantallas con suma claridad, incluso cuando sus ojos empezaban a perder su brillo, no podía explicar por qué sus ojos habían vuelto a ver con normalidad, era como revivir su época de jovencita, claro también ver el cuerpo de un hombre tan imponente y luego el rostro de un niño inocente era algo agradable que ver aún sabiendo que podría ser el fin del mundo. Más suspiros salieron de la boca de varias mujeres, en realidad, Lubu Usen de niño era realmente tierno, ¿cómo había terminado como un señor de la guerra? ¿Liu Bei lo había criado o lo había hecho otra persona? Pero más importante, ¿qué llevó a ese niño a convertirse en el general volador? Las preguntas venían de aquí y allá en diferentes foros de internet que buscaban una respuesta a esa incógnita. Los conspiranoicos alrededor del mundo habían estallado en emoción abriendo cientos de páginas en diferentes redes sociales, solo para compartir sus hallazgos recién descubiertos, si la historia de dos de los peleadores eran tan diferentes. ¿Qué los detenía a pensar que la historia del mundo no era una mentira más del gobierno? Si los dioses existían, ¿qué pasaba con las diferentes criaturas de fantasía que cada cultura describía y que la ciencia declaró como falsas? Cuando aún era un niño la lluvia siguió recorriendo el cuerpo del niño, quien comenzó a moverse lentamente hacia el frente.
Vi como un rayo un gigantesco árbol estaba completamente destruido, la corteza de su madera estaba quemada, sus ramas hechas pedazos, pequeños rastros de hollín estaban presentes, la parte inferior exhalaba humo mientras la mayor parte del lado superior había desaparecido por completo, siendo reemplazadas por varias ramas quemadas con algunas hojas que ardían lentamente. A pasos lentos, un joven Lubu comenzaba a acercarse al árbol, mientras veía cómo las raíces del mismo estaban ardiendo. Partió un enorme árbol, justo delante de mis ojos. No sentí miedo, tener miedo no es malo, es solo nuestro instinto de supervivencia. Suspirando, uno de los generales de la nación rusa solo veía con algo de empatía la situación. Lo sabía mejor que nadie, miedo, no era tan malo tenerlo, ya que aunque era un comandante y tenía la vida de miles en su mano, incluso él no podía evitar sentir miedo a veces cuando las cosas iban de mal a peor, era un humano, uno que a veces se sentía impotente, y eso era lo que sentía en estos momentos al saber que no podía hacer nada para intentar a su raza salvo solo poder apoyar a cualquiera de los humanos que apareciesen en esa arena. Aunque era cierto que varios humanos podían aparecer, solo los más fuertes iban a poder competir con los dioses. Lubu Usen, a pesar de haber desconfiado de él la primera vez, ahora había ganado el respeto de una gran parte de personas que lo miraban con respeto. El no sentir miedo al enfrentar a un dios, y sentirse emocionado por pelear con uno, eso era algo digno de admirar. Elevando su mirada hacia el cielo, Lubu observó detenidamente hacia arriba. En ese momento, mi mente solo pensaba en una cosa. Ahí arriba, los ojos de Lubu se iluminaron con una luz llena de asombro, que fue reemplazada con emoción y finalmente había acabado con un gran sentimiento de euforía. Lo que fuese que haya arriba en los cielos, sin duda era algo muy peligroso e increíble. Estoy seguro de que en los cielos, las nubes se ennegrecieron, luego resplandecieron cuando los relámpagos empezaron a salir de ellas, moviéndose con elegancia, imitando una danza. La electricidad que estaba en el aire parecía danzar como una doncella, y debajo de ella, un joven Lubu se miraba con asombro la increíble escena que estaba delante de sus ojos, sus manos se hicieron poderosos puños, no había duda, lo que fuera que haya en los cielos era algo que él quería enfrentar. ¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Hay algo increíble. Gritos de ánimo salieron de las personas de cada tribu olvidadas por el mundo, las personas que aún no estaban civilizadas, que no estaban conscientes de lo que estaba fuera de sus hogares alejados de la sociedad moderna, gritaron, rugieron, golpearon y aullaron con emoción a los altos cielos. Ninguno de ellos hablaba una lengua conocida por las personas modernas, sus lenguas solo las sabían ellos, no tenían idea de qué era lo que hacían esas pantallas en el aire que aparecieron de la nada. Al principio intentaron destruirlas pero fue inútil, después cuando comenzó a transmitirlo entendieron, no sabían mucho del mundo exterior, pero lo que sí sabían eran que los dioses los querían muertos. Y ver que otra persona peleaba y estaba enfrentado a un dios, eso bastó para ganarse el respeto de cada uno de ellos. Ninguno lo conocía, jamás habían oído hablar de él, pero lo que sí sabían era reconocer a alguien por su fuerza, y ese hombre, Ousen Lubu, se había ganado para siempre el respeto de cada uno de ellos. Los humanos eran fáciles de impresionar, mas no de dar una lealtad tan ciega hacia una persona, no importa cómo lo vieras, simplemente uno no podía sacrificar su vida por otra persona sin cuestionárselo, pero, el respeto que se obtenía a base de poder, inteligencia o de amabilidad, eran mucho mayores a la que uno podía obtener a base de miedo. La emoción en la arena del Valhalla era palpable, todos ellos, tanto dioses como humanos estaban impacientes, querían saber quién sería el vencedor de esta primera ronda, mientras que ambos representantes de ambos lados estaban viéndose mutuamente, Thor cargando a Mjolnir y Lubu en el lomo de Red Hare. Mientras varias corrientes de aire eran desprendidas de Mjolnir, Hermes no pudo dejar de mirar con sumo interés la arena, volteando a donde estaba Zeus quien solo estaba acariciando su barba. Zeus-sama habló con un tono firme y sencillo. ¿Eso está bien? ¿Qué hay de las restricciones del duelo? Aunque no lo demostrase, Hermes estaba bastante divertido con la escena que veía, quería saber qué pasaría si se enfrentaran así. Claro, todo dependía de Zeus si se diese o no ese combate. Tronando los huesos de su espalda, Zeus apuntó sus dedos hacia la arena. ¿Qué argumento más estúpido? Habló con algo de molestia. La respuesta era muy obvia. Echa un vistazo, proclamó esta vez con una gran sonrisa en su rostro. Ese caballo es una extensión del cuerpo de Lubu.
Al mismo tiempo que decía esas palabras, el viento provocado por el martillo de Thor, movía ligeramente los cabellos de ambos, tanto de jinete como de montura, aún con sus piernas destrozadas seguía viéndose magnífico al lado de su mayor compañero en vida, la imponente aura de poder que desprendía Redhare era increíble para un animal. Tocando la piel del rostro de su montura, Lu Bu acercó su rostro hacia el Redhare, tocando su cuello Lu Bu vio con determinación a su caballo, Redhare, te lo pido, volteando hacia atrás, los ojos de Redhare se conectaron con las del general chino, la sensación de confianza entre ambos se intensificó, en este momento, ¿me confiarías tu vida? Una pregunta salió de los labios del chino, quien veía como su caballo volvía a mirar hacia el frente. Ninguno de ellos necesitó más palabras, ya sabían lo que tenían que hacer. Ambos vieron a Thor, una sensación de peligro empezó a asomarse por toda la arena, la sed de sangre del caballo más siniestro y del hombre más fuerte de China, empezaron a mezclarse y combinarse, dando como resultado una sensación rara, pero atemorizante que hizo que Thor se pusiera en guardia mientras sonreía maniáticamente. Las pezuñas del caballo tocaron el suelo, un temblor pequeño empezó a sacudir el campo de batalla destrozado, cientos de escombros empezaron a caer de sus posiciones, mientras que la tierra volvía a acomodar, y otra vez, las pezuñas de Redhare tocaron el suelo pero esta vez con más fuerza, haciendo el pequeño temblor más fuerte, logrando así, mover ligeramente el campo de batalla hasta dejarla lo más plana posible. ¿Siempre fue de fuerte ese caballo? Sang Jian miraba divertido lo que hacía el caballo del hombre que lo había vencido. Realmente fuerte, Cao Cao habló inconscientemente, sin duda esa era una de las razones por las que ese caballo fue conocido como una de las joyas de China. Jaja, los caballos son increíbles, Putin admiró cada aspecto de Redhare, era sin duda un buen caballo. Claro que lo son, no por nada Catalina la Grande se acostaba con ellos, ¿no Putin? Jaja. Zelensky no dudó ni por un momento en burlarse del presidente de Rusia, quien solo se mantuvo callado con el ceño fruncido, no era el mejor ejemplo que tenían, pero eso era algo de lo cual el presidente de Ucrania podía reírse un rato. Más risas salieron de los demás miembros que no pudieron contener su risa, aunque algunos lo ahogaron por respeto hacia el ruso, era bien sabido que ese evento con una de sus monarcas no era desconocido para ellos. Los rusos eran raros. Ninguno trató de negarlo, pero podían decir que a veces cosas como esas sacaban una carcajada a alguno de ellos, y más si el presidente de una de las naciones más fuerte no podía hacer nada para ocultar su furia. ¡Qué molestos! Solo intento ignorar a algunas de las burlas de los que estaban en la misma habitación, lamentablemente para él, eso no era suficiente para ocultar algo tan vergonzoso como el hecho de que una de sus monarcas disfrutase de acostarse con un animal. Cada uno de los héroes de China se pusieron de pie, ninguno de ellos se quería perder lo que pasaría en unos minutos, sin duda alguna, Lu Buousen era el hombre con la fuerza física más fuerte de la historia, todos ellos tenían cualidades que los hacían destacar, pero si se trataba de fuerza pura y bruta, ese hombre era el único que podía recibir un apodo como el héroe más fuerte de toda China. Ah. Zhang Fei reía fuertemente, mientras sus dos hermanos solo miraban serenos la arena, ninguno de ellos tres quería perderse este momento, ese es el espíritu, abrazo los barriles llenos de alcohol y los elevo al aire, solo para después verterlo en su boca, sus dos hermanos solo lo ignoraron, estaban más atentos a la pelea que a los arrebatos de su hermano. En las gradas de los humanos, por encima de ellos, las dos valquirias estaban viendo el nuevo desenlace de la primera ronda, Heir sudaba un poco, las gotas de agua salada caían en su rostro, juntando ambas manos en una sola e imitando un gran puño solo esperaba lo que sucedería, Brunhilde por otro lado solo mantenía su mirada estoica sin mostrar ninguna emoción. Lu, elevando sus pezuñas al aire, la gigantesca sed de sangre de ambos se combinó finalmente en uno solo, un gran dragón oriental salió de ellos, asemejando sus escamas a un color esmeralda, y exudando una gran sensación de fuerza, además de liberar una onda de aire tan grande que hizo que varios espectadores se agarrasen de donde estaban para no salir disparados al cielo, ellos dos estaban nuevamente listos para terminar lo que habían empezado. Jinete y montura se volvieron uno, en los campos de batalla, a través de la historia, durante los años que siguieron solo se dijo una verdad cuando ellos dos estaban ahí listos para atacar y acabar un combate, mientras los soldados enemigos huían despavoridos, todos ellos estaban seguros de una sola cosa. Entre los hombres, Lu Bu. Entre los caballos, Redhare. Lu Bu ha regresado.
Los gritos del comentarista del Ragnarok sonaron como una campana, una que declaraba el inicio de una nueva etapa en esta lucha, pero siendo más específicos, se declaraba con su proclamación, la llegada de la última etapa de esta lucha, el final casi estaba tan cerca. Es un dragón que genial. Eso es, vamos Lubu, gánale a esa pelirroja. Jaja pelea, pelea, pelea. Los gritos de varios niños sonaron por varios lugares, cada uno de ellos viendo con total admiración al héroe más fuerte de la humanidad. Los pensamientos infantiles de ellos podían hacer creer que admirarían a personas son un retorcido sentido de la justicia extremo, desde dar esperanza a alguien o brindar el miedo a las masas, pero la verdad era que, el verdadero heroísmo estaba manchado con sangre que recorría un camino extenso hacia atrás en el tiempo. Los mayores héroes de la historia no necesitaron poderes. Eran aquellos que peleaban por su nación, por su gente, por sus conocidos y por los inocentes. Para algunos ellos eran los malos, los villanos que acabaron con la vida de sus seres amados, pero para otros ellos eran sus héroes, el rey de Camelot, el invencible Aquiles, el perro de Culan, el santo cazador de dragones y demás héroes del pasado mancharon sus armas con la sangre de sus enemigos y volvieron a sus hogares como héroes. Los héroes existían en todos los tamaños, formas e ideales, solo bastaba ser alguien lo suficientemente determinado para ser un héroe, ya sea desde un médico o un soldado, ellos también eran los héroes del mundo moderno. Adelante Lubu vence actor, y de paso hazme rico, Zack susurró mientras revisaba las tarifas de apuestas, un gran número de personas había apostado por Lubu una vez más. Los soldados de Lubu alzaron sus puños y gritaron con emoción mostrando una gran sonrisa. Chengon se encontraba al frente de todos ellos flexionando sus brazos, apretando sus puños con una gran sonrisa en su rostro. Con el Red Hare como sus piernas está acortando la distancia. Comentó Heimdall al ver los movimientos del dúo. Con un eficaz movimiento Red Hare cambió su rumbo, rodeando así a Thor que abrió sus ojos sorprendido. Su objetivo es... Con un semblante serio el agarre de Lubu comenzó a bajar hacia la culata de su lanza. Completando su trayectoria, su agarre finalmente se ajustó con firmeza hacia el extremo de la lanza. Chengon miró con emoción lo que hacía su general. Oh. Milord finalmente ha agarrado el extremo de la perforadora del cielo. Dijo mientras estaba encima de la barandilla, viejos recuerdos comenzaron a resurgir de su mente. Aquí viene. Grandes riscos de rocas se alzan en aquel paisaje, unos más altos que otros. 36,363 habló una voz con calma. Lubu era, 36,864 habló de nuevo la voz, solo contando. Un hombre que conocía sus propios límites. 36, la voz habló nuevamente esta vez una lanza china de media luna podía ser observada. Pero aún así, en la orilla de un gigantesco risco Lubu bajó su lanza en un ataque, sus piernas plantadas firmemente en el suelo y su brazo izquierdo recogido fuertemente. Un entrenamiento. Él continuó buscando 865, su voz transmitía disciplina y gran coraje, grandes cantidades de sudor combinadas con tierra y polvo se cernían sobre su cuerpo, como si fuera algo natural para él. El entrenamiento que Lubu estaba realizando, ganó la mirada de aprobación de varios, incluso algunas miradas lujuriosas de varias mujeres. La vista era hermosa, desde el entrenamiento hasta el cuerpo definido del general volador, solo ver que alguien que se coronaba como el más fuerte estaba entrenando era algo que hacía que la sangre de varios hombres hirvieran en total admiración. El talento estaba sobrevalorado y no valía nada contra la perseverancia. Ver que una persona como el general volador seguía entrenando a pesar de tener un talento monstruoso, era irreal, pero no podían negarlo, aquel que entrenaba todos los días un arte o un estilo de combate, a comparación de aquel que lo hacía una vez a la semana, a la larga los resultados serían abrumadores para aquel que entrenó tan duro por mucho tiempo que a comparación de quien no se esforzaba demasiado. El potencial humano era ilimitado. Un verdadero strongman, la risa jovial de uno de los rusos que estaban en un gimnasio, fue acompañada con el de sus compañeros, un hombre así, que no se limitaba a su fuerza actual y buscaba hacerse más fuerte era algo digno de respeto. Mientras eso pasaba en una casa abandonada, cerca del colapso se hallaban 3 personas, un adulto y 2 niños, quienes estos últimos se encontraban admirando el entrenamiento del general volador. Hermana, Mira. ¡qué increíble! ¿Crees que algún día logre hacer algo parecido? Solo míralos a ambos, ese dios y ese héroe, son tan geniales, ¿cómo es que jamás había oído hablar de ellos? El niño habló con felicidad, mostrando su abdomen que aunque bastante delgado y se podían distinguir algunas de sus costillas, miraba imaginando algún día tener algunos abdominales como su nuevo ídolo. Oh.
Sí, posiblemente si seguimos trabajando duro algún día podremos tener todas esas cosas de gente rica, la niña habló apoyando su idea con un puño en el aire. Una mirada llena de autodesprecio salió del hombre que los cuidaba, era su padre adoptivo desde el día que los había encontrado abandonados en un basurero, se sintió mal al recordar cómo esos mismos niños que debía cuidar lo ayudaban a conseguir algo de dinero, sabía que estaba mal, un niño de sus edades no debía trabajar, debía de jugar y reír, no estar preocupado porque comería el día de mañana. Él debía de cuidarlos y protegerlos, incluso si no tenía las fuerzas para seguir lo haría por ellos, hace mucho tiempo no tenía ningún motivo para seguir adelante, pero eso cambió cuando ellos llegaron a su vida. ¿Había alguna razón para que él, alguien que no estaba relacionado con ellos, los cuidara? No. No lo había, entonces ¿por qué lo hacía? Destructora de tormentas. Castigo infernal. Ambos niños jugaron con dos ramitas tiradas que estaba en el suelo, jugando a que ambos se estaban enfrentando entre sí, peleando por el honor y la gloria, las risas suaves de ambos lo devolvió al mundo. Era eso. Mientras ellos estén bien, no importaba si su cuerpo estuviese fatigado, él seguiría continuando por ellos, para protegerlos, aunque no tenían una relación sanguínea, eso no evitaba que los amara desde lo más profundo de su corazón. Por favor, Ubu. Dime que tienen un truco bajo la manga para ganarle a Thor, susurró con el corazón encogiéndose, esperanzada a que el general volador mostrase un truco o una técnica que no había mostrado antes, con la esperanza que fuese lo suficientemente fuerte para matar a Thor. Nada podía distraerlo. El límite de su arma. Ponte en posición. Balanceó su lanza hacia atrás, mientras ajustaba su cuerpo para seguir con su entrenamiento. Deja que fluya el poder. Una extraña aura comenzaba a salir de su cuerpo, su brazo comenzó el proceso de atacar verticalmente nuevamente. Aquí, un monje vio incrédulo lo que estaba haciendo el general violador, una hazaña que nunca imaginó real estaba delante de sus ojos. La energía vital de una persona representada en un eufismo, concentrado su energía vital hacia su mano, las miradas incrédulas de los que conocían la reacción de la energía de su cuerpo, el ki, no pasaron desapercibidas, también era capaz de manipular su energía vital de tal forma. Sin duda es el más fuerte, un médico tradicional oriental admiró el momento en que un flujo de poder recorrió la mano de su representante, jamás imaginó ver en primera fila esa energía, que si bien sabía de su existencia, nunca creyó verlo en realidad. Si ese hombre era capaz de usarlo, ¿podría haber una persona que supiera usarla de manera magistral y perfecta? 6000 dijo con disciplina. Y ataca con todo. Su lanza se partió al finalizar el ataque por la gran fuerza que Lubu ejerció. La otra mitad de su lanza cayó por aquel risco. Con una mirada inquisitiva Lubu escudriñó el extremo roto. Con un rápido movimiento desechó el pedazo restante del arma hacia una pila de basura de decenas de armas rotas. En el centro Lubu seguía con su entrenamiento, a sus costados, a su lado derecho una pila de armas rotas y en su lado izquierdo decenas de lanzas en perfectas condiciones apiladas una encima de otra. Lubu continuó usando su lanza, era un hombre simple. Con su brazo izquierdo sujetó una nueva lanza de su pila. Como una dama. Lubu miró al cielo dando un pequeño suspiro. Buscando el amor. 36,866 siguiendo con su régimen de entrenamiento, sin descanso alguno, sin pérdidas de tiempo, solo él, y su búsqueda. Soñaba con la oportunidad de encontrarse con su oponente definitivo. Lo hizo, solo que él entrenaba para enfrentar a un humano, no a un dios, Biden meditó viendo el entrenamiento tan arduo del chino. Aunque no lo admitiese abiertamente, ese hombre se había ganado su respeto desde el momento que logró frenar el ataque de Thor, y aunque nunca lo iba a admitir en voz alta, esperaba que ganaran esta primera ronda, para así tener una ventaja desde el inicio. Muéstralo, todo el mundo quiere ver lo que harás. Sentado en una banqueta, Keanu Reeves tomaba un café lentamente mientras miraba ansioso la pantalla, estaba seguro que fuera lo que fuera que haría Lubu, sería algo grandioso de ver y que dejaría una marca en la historia para siempre. Nunca se olvidó de perfeccionar su dominio de armas hasta alcanzar el más alto nivel, en lugar de ser un idiota orgulloso, es una gran inspiración. Vin Diesel, uno de los actores más conocidos del mundo tatareo, viendo con antelación lo que estaba a punto de hacer su representante, las expectativas estaban por las nubes y varias cosas rondaba su mente, pero sobre todo quería saber qué es lo que pasaría con Lubu. Los flashbacks eran molestos, pero fueron lo suficientemente informáticos para saber ciertas cosas. Solo esperaba que esta no fuese la excepción. Chang'an se asomó por encima de una piedra viendo a su general, Milord, pensaba tímidamente.
Esperando ese día. El montículo de lanzas comenzaba a disminuir, Lu Bu finalizó su proceso de ataque. Pasaron meses y años. El mismo procedimiento, todo con un fin, una búsqueda insaciable del límite. El ataque finalizó, su disciplina no tenía comparación. Hasta que el tan esperado día llegó, el montículo de lanzas perfectas desapareció, ahora no quedaba más que solo basura, apilada en un gigantesco montículo de más de 2 metros de alto. Bajo una intensa lluvia él jamás desistió de su entrenamiento, comenzó su proceso nuevamente, balanceando su lanza hacia atrás, sin embargo, ahora algo era diferente, la posición de su agarre cambió, ahora sujetaba solo el extremo de la lanza, sus pies firmes como robles se encontraban plantados en el suelo, extendía su brazo hacia adelante para así ajustar su equilibrio. La perforadora del cielo de Lu Bu, un gran estruendo pudo ser escuchado a cientos de kilómetros. Su origen, Lu Bu en el borde de aquel alto risco, su cuerpo finalizaba el proceso de ataque que tantas veces había practicado con anterioridad, mostrando finalmente resultados. Las nubes oscuras y la intensa lluvia se apartaron del cielo bajo el movimiento de su lanza, provocando así que éste se despejara en su totalidad. Consiguió partir. Chang'an miraba con la boca totalmente abierta aquello en un estado totalmente anonadado. Algo que solo pasaría en historias fantásticas o en relatos épicos, se hizo realidad frente a sus ojos. Lu Bu miró con una sonrisa complácida el resultado de su arduo entrenamiento, años de diligente práctica dieron frutos finalmente. El cielo en 2. La técnica nació en la soledad, como tal, solo es propio nombrarla también con la misma intención. Humilde y sereno, el devorador de los cielos. Esquiater. ¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Silencio. Los humanos fueron sorprendidos una vez más. Ese hombre había hecho lo imposible, algo que ellos mismos nunca imaginaron lograr, fue hecho por un solo hombre, desde que había empezado el Ragnarok, fueron sorprendidos con sorpresa tras sorpresa, desde la existencia de los dioses, hasta el hecho de que uno de ellos podía herirlos. Ver a Thor sangrar, saber que sus guantes no lo protegían del martillo, sino que protegían la martillo de él, saber que mató a Jormungand, arrasó con 88 gigantes de tan solo un movimiento, y lo único que sentía era aburrimiento. Era abrumando para cada uno de ellos, los logros del dios del trueno eran muy grandes y difíciles de ignorar, eso los aterró, tanto niños como adultos de todo el mundo, sabían que no sería fácil ganarle, desde el principio Thor dio todo de sí sin cuestionar o sobreestimar a su oponente, peleó en serio y se sorprendió al ver que alguien como un Humanoid fuese capaz de soportar su golpe. Era tan irreal que ninguno de los humanos tanto de las gradas como los de la tierra podían creerlo, luego apareció ese hombre, Lu Buousen, el héroe más fuerte de China, que no solo pudo igualar a Thor sino que lo contuvo, esquivó su martillo que nunca había fallado y frenó su ataque más fuerte. Lo que había hecho ahora, fue algo tan ilegible y tan sorprendente a la vez, que dejó sumergidos a todos en una espiral de concentración, viendo el cielo partido en 2, solo con una mano y una lanza, sin un bolón, sin nada más que solo su fuerza física, logró partir el cielo en 2, devorando las nubes y dejando paso a una hermosa mañana. Lo había logrado, había hecho lo que ningún humano había hecho antes. Oficialmente, Lu Buousen se había coronado como el más fuerte de la raza humana. No había nadie más fuerte que él, y muchos dudaban fuertemente que alguien como ellos, humanos sencillos y sin nada especial, lograse imitar algo tan espectacular como lo que acababan de ver, con tan solo mover su alabarda hacia atrás y balanceándola hacia el frente había cometido un acto que solo habían imaginado en las películas, en los juegos, o en la animación en general, ver a un hombre hacerlo sin nada especial aparte de su determinación por encontrar a alguien digno de ser su rival, era alentador y aterrado al mismo tiempo. Los que sabían de ciencia, solo se quedaron callados antes lo que había pasado expectantes de lo que pasaría ahora que vieron con sus propios ojos algo que ese humano con su movimiento, logró que su arma en realidad haya dejado de existir y simplemente desapareciera, solo para que muchos concluyeran con un poco de ciencia algo claro. Incluso con un cuerpo humano o cualquier otra cosa en la Tierra, todavía existían los átomos, el átomo contiene los cuerpos de las cosas y el tamaño de un átomo es 1, 10 y menos 10, indicaba que la fuerza y el poder del general volador, Lu Bu, fueron tan devastadores, que sobrepasaron más allá de lo sobrehumano. Tenemos una oportunidad, Zack se secó algunas lágrimas, observando cómo sus hijas derramaban algunas más acompañadas de su esposa, quien no dejaba de lagrimear ante el cato del general, jamás creyó que algo así pudiese existir ahora más, que nunca se alegraba de haber nacido para poder presenciar este momento tan único.
La esperanza había vuelto más fuerte que nunca, al igual que una bestia indomable, surgió desde lo más profundo de los corazones de las personas que veían con emoción, esperanza, amor, respeto, admiración, satisfacción y orgullo a la persona en la pantalla. Vamos Lu, gana por nuestra nación, por nuestros hermanos, por nuestra raza y nuestro legado. Xi Jinping se levantó de su asiento y mostró su respeto hacia su representante, con ambas manos extendidas hacia adelante con un puño en la palma de la otra mano, e inclinando su cabeza hacia abajo, ese era su muestra de apoyo y respeto eterno. Su traductor hizo lo mismo, la gente de China también lo hizo, generales, criminales, psicópatas, ricos y pobres los siguieron, no había ningún humano que no mostrase su apoyo hacia el hombre que podía vencer a un dios. Aunque fuese poca la fe y esperanza que habían aparecido antes, cuando aún no creían que podían vencer a Thor, ese sentimiento quedó en el pasado, siendo recordado como algo pasajero que nunca existió, emoción y sentimientos encontrados en el siguiente paso quedarían asimismo como la excitación de la batalla y la emoción se filtraban, el cuerpo y la sangre de todos los humanos ardía con pasión. Esto aún no se había acabado, su representante aún no estaba acabado. Aún podía luchar y había demostrado su fuerza monstruosa cuando logró devorar los cielos de tan solo un movimiento limpio y recto, que había dejado sin palabras a todos en el mundo, no había ninguna página o red social que no hablase de eso. Los vídeos resabidos de varias personas que habían grabado esa escena se dispararon en visitas en cuestión de segundos. Todos querían revivir ese momento, el momento en que Lu Busen había hecho que lo imposible fuese posible. La fuerza superhumana de Lu Bu. La lanza que sostenía comenzó a convertirse en polvo. Los últimos rayos de luz solar comenzaban a desaparecer. Se había combinado con la fuerza centrífuga de su movimiento, para darle nacimiento a una nueva técnica. Lu Bu miró hacia el cielo, gotas de agua comenzaban a caer sobre su rostro, su mirada había abandonado toda complacencia. Pero él sabía que, nadie sería capaz de resistir esa fuerza. Esta solitaria técnica era conocida como, en lo alto de aquel risco, aquel hombre se encontraba en medio de la tormentosa lluvia, totalmente solo. Devorador del cielo. Sobre la barandilla Chen Gong se limpió una lágrima, después de miles de años, finalmente te encontraste con él, ¿verdad? Sus pensamientos, su semblante aún eran extasiados, sin embargo, transmitía más calma y felicidad, una pequeña sonrisa escapó de sus labios, después de perfeccionar la técnica definitiva con el arma definitiva, finalmente puedes usarla contra el oponente definitivo, miraba totalmente feliz a su general. Detrás de él, los soldados seguían rugiendo con ferocidad en apoyo hacia su general. Lu Bu ajustó su agarre, tomando el extremo de la lanza con una fuerza sobrehumana la balanceó hacia atrás. Aquí viene. El ataque más fuerte de Lu Bu y de Thor. El movimiento final que decidirá quién gana o quién pierde este primer combate. La expectativa estaba en el aire, la tensión de cada bando, sabían que este momento era el último para saber quién gana o perdía, este momento en el cual se sabría el resultado final de la gran prueba llamada Ragnarok, el destino final de la raza humana, en cualquier momento se sabría quién sería el ganador, cada persona, etnia, cultura, religión, estatus, estaba esperando ver qué pasaría después de liberar el primer golpe de su representante, una vez que dejase libre todo su poder en un solo ataque, ese sentimiento de inquietud y de miedo, hacia que la sangre hirviese con intensidad mientras el corazón les latiese a 1000 por hora. Contra la persona que merece ser considerada tu rival. Red Hare acortaba la distancia con gran velocidad, a medida que se acercaba un aura asesina proveniente de Lu Bu comenzaba a acrecentarse, la sonrisa de Lu Bu se transformó en una depredadora, sus músculos se tensaron en consecuencia, acumulando una gran fuerza. Devorador del cielo, Thor miró a su martillo que se encontraba a un lado suyo. Ustedes los humanos, han despertado mi interés, su voz era calmada, en consecuencia, de sus palabras Mjolnir comenzó a agitarse. Thor le dirigió una sonrisa a su martillo. Oh. Así que tú también estás emocionado. Una pizca de alegría comenzaba a filtrarse en su voz. En ese caso, vamos, declaró emocionado. VS Thor elevó su martillo entrando rápidamente en guardia y preparando su ataque definitivo. Hey-Rock Thor Samerzag mordió su pulgar con fuerza, este momento era el que estaba esperando todo el tiempo, el final de la primera ronda, ¿quién ganaría? Eso se estaba por ver. Pero de igual forma no importaba cómo terminase esto, las apuestas estaban en su punto máximo, no habían más apuestas, todo se había congelado, incluso si Lu Bu perdía, aún ganaría, no era un tonto, apostó por ambos, tanto Thor como Lu Bu, claro que para el pelirrojo solo apostó una pequeña cantidad, la razón. Sería muy tonto apostar solo por uno de ellos.
Los demás humanos solo estaban inquietos, esperando saber qué pasaría ahora que ambos liberarían sus ataques más fuertes. El resultado que fuese, sería algo que sería registrado en la historia humana para siempre. Sin contenerse, Lu Bu Redhar siguió su carga con una velocidad y ferocidad bestial. Instintivamente sabía la sonrisa de Lu Bu, se agrandó de oreja a oreja mientras iniciaba su proceso de ataque. Recuerdos de viejas batallas recorrían en su mente, enemigos cercenados, soldados caídos, soldados huyendo de él, enemigos decapitados. Todo pereció bajo su ataque. Que el siguiente golpe, sería el más fuerte en su vida. Balanceándose hacia atrás, Lu Bu ajustó su postura para un mayor poder. Sus piernas apretaron con fuerza el abdomen de Redhar rompiéndole así algunas costillas, la sangre salía a borbotones de la nariz y su boca. Siguió avanzando, nadie retrocedería. Y en efecto, al ver tan cerca a sus contrincantes, Thor lanzó su Mjolnir a un lado de ellos. Thor sintió Mjolnir regresó a las manos de Thor con suma rapidez, pasando a un lado del dúo en el proceso. Su objetivo no era destrozarlos con su lanzamiento. Exactamente lo mismo. ¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. La tierra tembló, el aire se hizo pesada, la energía del Mjolnir desprendía tanto poder que logró cruzar el Valhalla y había afectado a Midgard. Terremotos marinos gigantescos sacudieron el mundo entero, haciendo que sismos de magnitudes nunca antes vistas aparecieron por todo el globo. Poco a poco la tierra se empezaba a destruirse y a desmoronarse, vientos gigantescos, tsunamis, estructuras cayendo y derrumbándose, el mundo entró en un verdadero infierno cuando ambos luchadores estaban a punto de dar el último golpe. Los humanos sabían que si no morían por los dioses, las secuelas de cada batalla que tendrían lo harían primero. Gigantescos paneles de vidrio se rompieron de los grandes rascacielos, destruyéndose y cayendo desde lo más alto del cielo, cayendo desafortunadamente bajo personas inocentes que no se habían dado cuenta de ello. Miles de fallecimientos se dieron en tan solo un par de segundos. Y lo peor de todo era que, aún no habían cocado sus armas. Las consecuencias y secuelas que el planeta recibiría una vez que ambos ataques chocaran serían de magnitudes bíblicas y posiblemente, miles de muertos más saldrían de este último ataque. Lo único que podían hacer los humanos era rezar, pedir que no pereciesen una vez ambos ataques chocasen. Thor tomó rápidamente su martillo, con una maestría sin igual se reposicionó para atacar, Redhar saltó reposicionando a su jinete para el poderoso ataque. Los semblantes de ambos se convirtieron en locura por la batalla, sus enormes sonrisas transmitían una enorme felicidad. Skiater Lu Bu balanceó su lanza para su ataque definitivo, su sonrisa afilada creció enormemente mientras hacía fluir un poder inhumano. Thor Samer La sonrisa de Thor mostró todos sus dientes en un estado de completo éxtasis, mientras ajustaba su martillo para el ataque frontal. Un ataque definitivo contra un ataque definitivo. La sonrisa que mostraban los combatientes era de emoción pura, una emoción que ninguno había experimentado hasta el día de hoy. Los espectadores estaban asombrados por ambos combatientes, jamás los habían visto en ese estado, era una completa locura. Thor y Lu Bu sus rostros se deformaron debido a su velocidad, lo único que era visible eran sus enormes sonrisas y sus ojos extasiados. Caras demoníacas con enormes sonrisas que prometían muerte estaban en la cúspide de aquel encuentro. Nadie arruinaría su diversión. Vamos Ousen devora a Dios. Don Zuo gritó con todas sus fuerzas mientras los 7 vasos solo miraban atentos qué pasaría a continuación. Cada uno de los conocidos de Lu Bu estaba al borde de sus asientos, los héroes de China, los que conoció en Roma, los niños que ayudó, Narciso, Octavius, Sesk, su pueblo, su padre, todos ellos estaban esperando ver qué pasaría una vez dejase libre todo su poder. Vamos hijo, tu oponente te está esperando, déjalo libre. Lu Shan, el hombre que lo crió sonrió con cariño, sus palabras al momento de morir se habían cumplido, una lágrima salió de su ojo, estaba tan feliz al ver a su hijo tan emocionado. La sonrisa de sus almas quedó completamente al descubierto a medida que ambos finalizaban sus ataques, una sonrisa de emoción pura. Finalmente, ambas armas chocaron en un frenesí de poder, la determinación, la voluntad, la lealtad, todo podía ser observado. Con el choque de sus armas un gran pilar de luz salió como consecuencia y junto a ella una gran explosión que culminó hasta lo alto del cielo, las nubes se despejaron a la potencia. Una enorme luz cegó a cada humano en la tierra, mejor dicho una luz blanca consumió cada parte de la tierra ante la mirada aterrada de los humanos, que solo se pudieron quedarse callados mientras sus lágrimas caían de sus mejillas, el fin del mundo había llegado.
Zack abrazó a su familia, quienes también correspondieron el gesto. El adulto agarró a ambos niños que solo estaban estáticos, arrodillándose ante ellos y protegiéndolos con recelo, preparándose para ser el primero de ellos en morir, pero al menos si hiciese eso se iría feliz al saber que murió defendiendo a sus hijos. Bill Gates sabía que no podía escapar, el fin había llegado, él moriría, así que solo aceptó su destino con los brazos abiertos, si iba a morir, lo haría con estilo. La luz blanca consumió cada parte de Midgar sin perdón, consumiendo cada trozo de oscuridad que rodeaba al mundo. Azariel solo sostenía a Mainu que se recuperaba apenas de esa horrible escena. Al ver que la luz cubría el lugar en donde estaban, saltó hacia un bote de basura junto al adolescente, esperando que lo que fuera a pasar se fuera pronto, pero mientras hacía eso, solo vio con asombro cómo el cuerpo del demonio desaparecía en un montón de destellos verde esmeralda. La gran luz cegó a todos los presentes, impidiendo ver el resultado del choque entre los guerreros. Los espectadores cubrieron sus ojos por la inmensa luz. A medida que la luz se aligeraba, la cara de Heir se fue transformando en asombro. Al igual como esa luz cegadora vino, se fue tan pronto como había llegado, había dejado ciego a todos los seres vivos del planeta, y poco a poco todos empezaban a recuperar la vista. La primera en recuperarlo completamente fue la misma niña que había sido protegida por su padre. Pero lo que vio la dejó horrorizada. No, eso no puede ser posible, no. Lloró desde lo más profundo de su corazón, el héroe, su héroe su padre solo la abrazó con mayor fuerza, había visto lo que estaba en la pantalla y no pudo hacer otra cosa que abrazarla con fuerza, ellos habían perdido. Los llantos de miles de niños se oyeron por todo el mundo, todos ellos lo vieron, una escena que los dejaría traumados de por vida, una imagen que los acompañaría hasta el día de sus muertes. Los adultos solo se quedaron callados, no había ninguna palabra que podía describir lo que ahora sentían. La punta de la devoradora del cielo comenzaba a agrietarse. Heir gritó horrorizada por ello a la vez que rastros de preocupación comenzaban a surgir en Brunhild. Más grietas surgieron de la punta de la lanza. Los soldados chinos estaban atónitos. Chang'an se inclinó hacia adelante, su rostro se encontraba en un completo estado de horror y preocupación. Finalmente, la punta de la lanza comenzó a desmoronarse. Lu Bu miró irritado el resultado del choque, su brazo izquierdo fue arrancado junto con su pierna derecha solo, dejando ver el hueso y la sangre. El resto de su cuerpo se encontraba en un estado similar, hematomas en todo su cuerpo, quemaduras en su piel, su brazo derecho solo siendo sostenido por lo que queda de sus músculos y su única extremidad que seguía unida a su cuerpo estaba rota. Él perdió. Putin habló sin ninguna emoción, solo estaba concentrado en ver la pantalla. El resto de los miembros de la OTAN solo hicieron lo mismo, ninguno tenía palabras para expresarse, salvo el precedente de China que se hundió en su asiento mientras lágrimas salían de sus ojos al igual que su traductor. Habían perdido a uno de los suyos, ya no había nada más que hacer, ellos habían perdido la primera ronda. Un pesar gigantesco acompañó a los habitantes de China que solo lloraron en silencio, brindando tributo a su héroe, que había dado todo de sí. Aún con todo eso no pudo obtener la primera victoria. No estaban enojados, solo frustrados, ellos habían pedido la delantera y ahora los dioses estaban un paso adelante de ellos. Su lanza comenzó a desintegrarse totalmente dañada, partida por la mitad, agrietada en su filo, y destrozada completamente. De los restos del arma comenzaba a surgir Randgriff, la valquiria que había hecho el volumen con el general volador. Ella caía muerta y solo yacía totalmente inmóvil en el suelo de la arena. Red Hare se posicionó protectoramente aún con las heridas. Todos abrieron sus ojos, pocos con asombro y otros con horror. Un rastro de humo se comenzó a dispersar y del surgió un herido Thor, quien le faltaba el brazo derecho, y uno de sus ojos había quedado completamente ciego. Rastros de quemaduras estaban marcadas en cada parte de su cuerpo, su cabello largo y rojizo había sido pulverizado, dejándolo solo con un corte de cabello corto. Se encontraba de rodillas mientras su martillo estaba sumamente dañado, con algunas partes manchadas de sangre y algunas partes de orichalcum estaba esparcidas por el suelo, mismo donde se encontraba enterrado, y en la empuñadura se encontraba su brazo faltante. El nórdico más fuerte no había salido ileso del choque de armas contra el héroe de China, su brazo y su ojo se habían perdido para siempre. Red Hare miraba expectante hacia su compañero, esperando su indicación para continuar. Lu Bu no mostró dolor alguno por el estado de su cuerpo, con un lento movimiento comenzó a acercar lo que quedaba de su brazo derecho hacia su rostro, con una mirada molesta mordió ferozmente lo que daba de su brazo arrancándolo de cuajo y escutiéndolo hacia el suelo de la arena.
Una tranquilidad comenzaba a surgir de Lubu, que se encontraba mirando hacia el cielo, no pudo contener una sonrisa de satisfacción con rastros de sangre saliendo de ella. Di ajustó su postura aún mirando hacia el cielo. Todo lo que tenía, las palabras de Lubu sonaron por todo el mundo, reproduciendo en cada idioma conocido, japonés, inglés, español, ningún humano ignoró las palabras de ese gran hombre, sonaba tan feliz y satisfecho que hizo que algunos soltaran lágrimas de empatía hacia él, no porque había perdido sino porque había logrado conseguir a su rival, pero tan pronto como lo había hecho ahora moriría. Era una verdadera pena. Golpeó ligeramente el costado de su compañero, dando la indicación de que avanzara. Red Hare obedeció, la confianza entre ellos no dejaba espacio hacia las dudas. Su lealtad era incuestionable. Red Hare avanzó rápidamente hacia el frente con gran determinación, Lubu abrió amenazadoramente su boca mostrando sus filosos dientes. Esto que siento, Thor solo se levantó con algo de dificultad, miró impasible a su rival que amenazaba con arrancarle la yugular. A medida que se acortaba la distancia entre ellos, Thor solo se movió y agarró su martillo con su otro brazo, mientras le dirigía una sonrisa amarga hacia Lubu. El rostro de Lubu se transformó a cuando era solo un niño, una luz iluminaba su inmensa felicidad y alegría. Es lo que llaman verdadera felicidad, ¿eh? ¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Él sí apuntó a la cabeza. Downey Jr. solo se encogió de hombros mientras miraba cómo ese Thor sí había apuntado a la cabeza, acabando con su oponente en ese mismo instante. Mierda, ¿en verdad lo hice? Sriso cayó de rodillas viendo con horror lo que había pasado, aún herido y medio muerto, el otro Thor se movió y había agarrado su Mjolnir hacia la cabeza de Lubu, apagando su vida en ese mismo instante. La esperanza se había perdido, ellos habían perdido la primera ronda, y ahora estaban inseguros de poder ganar las demás. Un enorme martillo rompió aquella ilusión, destrozando la parte superior del rostro de Lubu, haciendo volar uno de sus ojos y rompiendo su cuello en el proceso. Thor permaneció con su martillo alzado mientras la cabeza de Lubu volaba por el aire. Red Hare disminuyó su velocidad al observar a su compañero sin cabeza montado sobre él. Los tres generales chinos abrieron sus ojos con incredulidad. A su vez las valquirias miraban sorprendidas aquello. Red Hare se quedó totalmente quieto observando cómo el torso de su compañero comenzaba a caer lentamente, cuando lo que quedaba del humano chocó en el suelo. Chengon miró despavorido. Su voz comenzaba a quebrarse. Ort. Gritó horrorizado. Los rayos del sol se asentaron en la arena iluminando el resultado de la batalla junto con el grito de Chengon. Thor, que aún mantenía alzado su martillo, miró como pedazos de carne comenzaban a desprenderse de la cabeza de su arma, con un movimiento lento y con lago de dolor debido a sus heridos tiró aquella masa de carne al suelo. Heimdall observó asombrado cómo la masa de carne caía a unos metros de él. La primera batalla. Geir se desplomó sobre sus rodillas a medida que el comentarista anunciaba el resultado. Brunhilde apretó sus puños con fuerza. Los héroes de China solo se inclinaron o mostraron sus repastos hacia ese hombre, había pedido el más fuerte de ellos, el más fuerte de los tres reinos había caído, y solo podían honrar su muerte con un gesto aunque insignificante, era lo mejor para alguien como él. Del Ragnarok los tres generales chinos aún tenían los ojos totalmente abiertos, Zhang Fei abrazó ligeramente su barril, sus miradas aún estaban incrédulas por el resultado. Lu Shan solo estaba de rodillas llorando desconsoladamente, había perdido a su hijo esta vez en vez de ser él quien lo defendiera, ahora él lo había hecho contra un dios y había perdido. Octavius, aunque molesto, solo se inclinó y mostró sus respetos al igual que el viejo espadachín Sesk, el resto de los peleadores de la titanomaquia solo los imitaron. Hasta nunca bárbaro, Cao Cao solo miró al cielo, ocultando su tristeza, la muerte de ese bárbaro era algo muy contundente, había demostrado que era muy fuerte, y aunque él entrenase durante 1000 años, nunca podría acercarse ni un poco a él. La ganan los dioses. Zeus se levantó de su asiento con una gran sonrisa totalmente feliz. Después de la aplastante victoria de Thor. Thor dirigió una mirada irritada hacia el suelo, su único ojo ardía, veía detenidamente la primera herida que había sufrido en todo el combate, la herida de su pecho, pasando lentamente su mano por la herida, tocó cada parte quemada de su cuerpo, luego su larga cabellera o perdida, solo para después arrojar la sangre que había obtenido de su propio cuerpo hacia el suelo de la arena en un símbolo de respeto, dándose la vuelta descanso su inmenso martillo en su hombro derecho, salió cojenado con una mirada perdida. Atrás de él, Red Hare se encontraba con la cabeza baja observando lo que quedaba de su compañero. El combate ha terminado. ¡Ay!
Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Thor vs Lubu. Duración del combate: 16 minutos y 18 segundos. Técnica que decidió el combate: el Heirot del martillo de Thor. Ganador: Thor.